Igual 136 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. La sonrisa de Nami se congeló en su rostro y el color se desvaneció poco a poco. Inconscientemente, retrocedió medio paso, moviendo los labios, pero no emitió ningún sonido. En ese futuro no existía un mapa del mundo entero, solo esclavitud y deriva sin fin. La mirada de Sake entonces se volvió hacia Robin, Mikita, Bon Clay y los otros ex miembros de Barroco Works. En cuanto a ti, el futuro de seguir a Crocodile, continuó, su conspiración de utopía fue expuesta, provocando el cerco a gran escala y la supresión de Marineford. Crocodile fue derrotado y encarcelado en Impel Down. ¿Y todos los ejecutivos y agentes de alto rango bajo su mando, incluyéndote a ti? O bien murieron en el acto o fueron capturados por el gobierno mundial y enviados a la gran prisión del mar profundo, Impel Down, para no volver a ver la luz del día nunca más. Luego habló con Robin individualmente. Más tarde, escuché la noticia de que Aokiji dejó su puesto de almirante. Mikita dejó escapar un agudo grito de alarma y palideció. Retrocedió inconscientemente, como si el frío de aquella prisión submarina ya la hubiera alcanzado. La habitual sonrisa exagerada del rostro de Bon Clay se desvaneció por completo. Su boca se torció mientras murmuraba en voz baja. Impel Down, soy tan hermoso, no quiero pudrirme en un lugar así. Aunque Robin mantenía la calma en apariencia, sus dedos entrelazados se tensaron ligeramente. En lo profundo de esos ojos que siempre lo veían todo, se vislumbró un leve atisbo de fría burla hacia la inmensa inercia del destino. Ella sabía mejor que nadie los métodos que utilizaba el gobierno mundial para borrar los fracasos. Aokiji. Luego, Sake miró a Califa. El futuro CP9 sí encontró los planos de Plutón, pero su poseedor, Frankie, se resistió ferozmente y los redujo a cenizas delante de ti. Tras el fracaso total de la misión, su comandante Spandan les echó toda la culpa. Todos los miembros del CP9 eran buscados y perseguidos por el gobierno mundial, pasando de la espada del poder a ser objetivos a eliminar. Sus camaradas se dispersaron, luchando por sobrevivir mientras eran perseguidos. El movimiento de Califa de subirse las gafas se detuvo notablemente antes de completarlo lentamente. Por un instante, su espalda recta se tensó casi imperceptiblemente. La trasmirada sus lentes parpadeó bruscamente, pero en el fondo, una leve vacilación apareció al ser impactada por la verdad. Para una ex agente como ella, que había recibido un entrenamiento riguroso y consideraba las misiones y el orden organizativo como su credo, ser completamente traicionada y abandonada por el objeto de su lealtad era un futuro que provocó más una grieta en sus creencias fundamentales que cualquier daño físico. Entonces, su mirada se posó en Perona, Ogbak y Brook. El Shichibukai y el gobierno mundial consideró que Gecko Moria ya no estaba a la altura debido a su falta de fuerza, y se enfrentó a una purga oficial. El propio Moria ha desaparecido, y sus fuerzas fueron desarraigadas. Perona desapareció durante su huida, el genio Dr. Bag murió, y Brook. Sake hizo una pausa. No hubo noticias tuyas en el futuro. Podrías haber desaparecido en esa batalla. Perona dejó escapar un pequeño jadeo, abrazando con más fuerza a su peluche Kumasi. Flotó un poco más abajo, con una clara inquietud y resistencia en su rostro. Escapar sola, qué horror. Ogbak dejó escapar un resoplido frío por la nariz, pero sus ojos se volvieron aún más sombríos. Brook permaneció en silencio, con las cuencas de sus ojos hundidas mirando a Sake. Aunque no mostró expresión alguna, agarró con suavidad el mango de su bastón espada. La melodía de Sake parecía saltarle el ritmo en su cabeza vacía. Una promesa incumplible era su mayor temor. Sake finalmente miró a los 4 recién llegados. Su voz se mantuvo firme, pero narró imágenes crueles. Violet, Rebecca y Baby 5. En el futuro Dressrosa, Doflamingo no entregó las frutas del diablo artificiales a tiempo, lo que enfureció a los 4 emperadores. Kaido. Kaido descendió en persona, Doflamingo fue aplastado y Dressrosa estuvo al borde del colapso tras la batalla entre dos dioses. El rey Riku y Kiros murieron en combate, y tú, Violet, tú tampoco sobreviviste. Solo Rebecca heredó el trono entre las ruinas, cargando con un inmenso dolor mientras luchaba por reconstruir el país. En cuanto a los miembros de la familia Don Quixote, la mayoría fueron aniquilados junto con la caída de Doflamingo, salvo unos pocos que desaparecieron.
El cuerpo de Violet se tambaleó violentamente y su rostro palideció al instante. Extendió la mano y se agarró al respaldo de una silla cercana para estabilizarse. Aquellos hermosos ojos, capaces de ver 4000 kilómetros, ahora estaban llenos de un miedo persistente y una profunda tristeza, como si hubiera visto el fantasma de la muerte de su padre, de su cuñado y de la suya propia con sus propios ojos. Las lágrimas de Rebeca brotaron al instante. Se tapó la boca con fuerza para no gritar, pero sus hombros temblorosos delataban su inmenso miedo y dolor. Al principio, Bebé 5 estaba aturdida, pero luego un pánico infantil se dibujó en su rostro. Negó con la cabeza con fuerza y agarró con urgencia el brazo de Sake. No. Señor Sake. No quiero eso. No quiero ser indeseada, no quiero morir. Por favor, debes necesitarme, siempre necesitasme. Finalmente, Sake miró a Shaki, que había estado fumando en silencio. Shaki, tu futuro podría ser el más pacífico. Viviste en reclusión con Riley en el archipiélago Sabaody durante muchos años. Sin embargo, debido a que la chispa que Gold de Roger dejó décadas atrás brillaba cada vez más, la marea de la nueva era finalmente te alcanzó. Riley ya no pudo mantenerse al margen, y como resultado, su vida pacífica quedó completamente destruida. Shaki exhaló lentamente una larga bocanada de humo. En medio de la niebla arremolinada, sus ojos eran complejos y difíciles de leer. No había fluctuaciones emocionales intensas típicas de los jóvenes, sino más bien una expresión profunda que mezclaba una anticipación de cómo se esperaba con un toque de leve melancolía. La estabilidad que buscaba seguía siendo tan frágil como una burbuja en ese futuro, y no se sabía cuánto de las palabras de Sake creía realmente. Un largo silencio cayó sobre la casa. Estos futuros descritos por Sake eran como pergaminos sombríos que se desplegaban ante los ojos de todos. No había gloria ni sueños cumplidos, solo fracaso, prisión, muerte, traición y desolación. Nami se agachó lentamente, hundiendo el rostro entre las rodillas, con la voz apagada y entrecortada por los sollozos. Siempre, nunca pude vivir para mí misma, ese tipo de futuro es demasiado desesperanzador. Robin caminó suavemente hacia Nami, colocando una mano sobre su hombro tembloroso mientras ella misma miraba el mar infinito a través del ojo de buey, susurrando. Parece que no importa hacia dónde naveguemos, las sombras de la historia siempre encuentran una manera de alcanzar al barco, qué irónico. Pero sus ojos, después de la frialdad inicial, se habían fijado en algo más decidido. Al menos por ahora, esta nave estaba tratando de liberarse a esa inercia. Mikita se palmeó el pecho, todavía con un ligero miedo. Estuvo muy cerca, Impel Down, ni siquiera puedo imaginarlo. Von Klein hizo un gesto exagerado, como si se sacudiera algo sucio. Ese tipo de futuro oscuro es absolutamente indigno de mi extravagante vida. Khalifa se había reajustado las gafas, recuperando su calma superficial, pero mientras escribía en su cuaderno, la punta de su bolígrafo presionaba mucho más fuerte de lo habitual. Perona flotó hacia Outback y se quedó en voz baja. Oye, Outback, en ese tipo de futuro, definitivamente no tendrías corazón para la investigación, ¿verdad? Outback respondió con tristeza. HMPH, realizar experimentos mientras el gobierno te persigue. La eficiencia sería espantosamente baja. Brook se giró hacia Sakai, con el cráneo ligeramente inclinado. Aunque ya morí una vez, oír una promesa que jamás podrá cumplirse me hiela a los huesos, aunque no tengo piel para sentirla, yo jo. Pero su risa sonaba más profunda y sombría que de costumbre. Violet respiró hondo varias veces, intentando calmar sus emociones. Abrazó a Rebeca con ternura y le acarició el pelo. Sin embargo, su mirada estaba fija en Sakai. Más allá de la tristeza en sus ojos, ardía una luz de determinación casi absoluta. Para cambiar ese final donde la sangre corría como ríos y los seres queridos se separaban, su decisión de estar allí ahora se sentía increíblemente correcta y vital. En el abrazo de su tía, Rebeca dejó de llorar lentamente. Levantó su rostro empapado por las lágrimas, y la confianza y la gratitud en su mirada hacia Sakai se volvieron inconfundiblemente reales. Baby 5 estaba prácticamente colgado de Sakai, murmurando repetidamente. Necesítame, debes necesitarme. Shaki apagó el cigarrillo, miró a Sakai y dijo lentamente. Al plantear una posibilidad tan cruel directamente, nos estás diciendo que no solo has cambiado el rumbo del barco, sino que has accionado a la fuerza el interruptor en la encrucijada de cada una de nuestras vidas, apuntándonos en una dirección completamente diferente. Este cambio puede de hecho considerarse una salvación para cada uno de nosotros.
Sakai observará las reacciones de todos. Dio un paso adelante, con voz firme y potente, rompiendo la atmósfera pesada. Ahora lo entiendes. Su voz se elevó levemente, con una fuerza innegable. El futuro que vi es exactamente así. Pero precisamente porque lo vi, he venido al presente. Los he reunido aquí para no repetir esos fracasos y tragedias predestinados. Su mirada ardiente recorrió todos los rostros que aún conservaban rastros de sorpresa o alivio. La amenaza de Arlon, la conspiración de Crocodile, el abandono del CP9, la caída de Moria, el colapso de Doflamingo, todas esas ruedas que habrían aplastado sus sueños y vidas han sido bloqueadas en la puerta por mí, por nosotros. Lo que estamos escribiendo es una ruta completamente nueva. Ya no serán herramientas, peones ni sacrificios en manos de nadie. Tus sueños, ya sea cartografiar el mundo entero, descifrar la historia, seguir el camino de la espada, proteger a tu familia o reconstruir tu hogar, se harán realidad en esta nave. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras calara en sus oídos. ¿Te arrepientes? Por ese futuro que nunca sucedió, pero que nunca debió pertenecerte. ¿Te alegras? Porque aprovechamos la oportunidad de cambiarlo todo. Recuerda este sentimiento y conviértelo en poder. Sakai extendió la mano y señaló hacia el vasto cielo y el mar de nubes fuera del ojo de buey. Olvídense a esos falsos futuros. Nuestro futuro lo decidimos nosotros, desde aquí y desde ahora. Y los guiaré a reclamar algo 1000 veces más glorioso que esos trágicos finales. El shock inicial, el miedo y el mal ambiente desaparecieron como una fuerte brisa marina. Los miembros de la tripulación se miraron entre sí, con palpitaciones persistentes en sus ojos, pero más aún con una claridad como si hubieran sobrevivido a un desastre, y un espíritu de lucha más ferviente y decidido encendido por las palabras de su capitán. No solo estaban siguiendo a un líder poderoso. Estaban liberándose colectivamente de un cruel guión del destino que ya había sido escrito. La atmósfera en la sala fluía lentamente en el denso resplandor crepuscular. Cada uno asimilaba individualmente esos palpitantes fantasmas del futuro. Sus emociones se calmaban gradualmente, pero sus miradas se volvían más complejas. En ese momento, Shaki, sumido en sus pensamientos, miró a Sakai con una mirada penetrante. Entonces, Sakai, cuéntanos. Has cambiado el futuro de todos y nos has reunido aquí. ¿Cuál es exactamente tu objetivo final? Sakai no respondió de inmediato. Se limitó a incorporarse lentamente. En el siguiente instante, una aura aterradora, mucho más majestuosa y sólida que cualquier otra anterior, surgió de su cuerpo sin previo aviso. Arcos eléctricos de un rojo intenso crepitaban en el aire. No estaban dirigidos a nadie, pero hicieron que el aire de toda la sala pareciera congelarse y hundirse. Esto no fue una intimidación. Fue más bien una declaración, una liberación natural de su propia voluntad y ambición. Nami, Mikita y los demás no pudieron evitar dar medio paso atrás, con la respiración agitada. Dentro de esta palpitante aura de Aosoku, la voz de Sakai resonó claramente, cada palabra tenía un gran peso. ¿Mi objetivo? Miró a todos a su alrededor, sus ojos ardían con una ambición desenmascarada, casi física. Convertirse en el único rey del mundo. Ni un fracasado como Rox de Shebek, que parecía poderoso pero finalmente encontró su fin en God Valley, ni un idealista como Gold de Roger, que ascendió la antorcha pero dejó la respuesta para la posteridad. Hizo una pausa, con voz decidida. Lo que quiero es que el mundo entero, incluido ese lugar al otro lado de la línea roja, se someta por completo a mi voluntad. Esta declaración fue tan impactante que los jóvenes miembros de la tripulación se quedaron momentáneamente sin palabras. Solo Shaki, después de un breve momento de asombro, tenía una mirada que era casi una sonrisa amarga en su rostro. Ella meneó la cabeza. Su voz tenía la claridad de alguien que ha superado muchas tormentas, como si le hubieran echado encima un balde de agua fría. ¿Rey del mundo? Sakai, no puedes lograrlo. No sabes qué clase de poder posee realmente el gobierno mundial. Rox fue un señor supremo magnífico, reuniendo a los monstruos más poderosos de la época, pero ¿cuál fue el resultado? En la batalla del Valle de Dios, su hegemonía se desvaneció en el aire. No tienes idea de lo que realmente ocurrió en el Valle de Dios hace décadas. ¿Detrás de eso? No, Shaki. Sakai la interrumpió. Retiró su haki, pero la luz en sus ojos se volvió más profunda y nítida. Al contrario, es precisamente porque sé más de lo que imaginas. El poder del gobierno mundial ya ha sido expuesto en el futuro.
Poseen Urano, una de las 3 armas antiguas. Y esa existencia que apareció en el Valle de Dios y provocó el colapso de los piratas de las rocas, hizo una pausa intencional, al ver que las pupilas de Shaki se contraían bruscamente. Yo también sé sobre eso. La expresión de Shaki cambió por completo. Sus nudillos se pusieron blancos al sujetar su pipa. La sombra desesperanzada que había oscurecido el sol en aquella costa décadas atrás, la impotencia de ver a sus camaradas derrotados al instante, pareció invadir su corazón una vez más. Su voz sonó algo seca. ¿Eso, qué es exactamente? Nami, Violet y los demás también contuvieron la respiración. No sabían nada del Valle de Dios, pero en el rostro de este anciano viajero, vieron claramente miedo. Algo que incluso Shaki temería. Sakai negó con la cabeza y su mirada recorrió a Nami, Violet y los otros miembros jóvenes o menos experimentados. Esa es una existencia aterradora que se remonta antes del establecimiento del gobierno mundial, o incluso antes. Su tono se suavizó, con un dejo de moderación deliberada. Decir demasiado ahora solo dañará tu confianza. Aún no es el momento. Finalmente miró a todos en la sala, desde sus primeros compañeros hasta los nuevos miembros, y su tono volvió a su habitual firmeza autoritaria. Estos secretos más profundos se revelarán naturalmente uno a uno cuando alcancemos la altura suficiente. Por ahora, lo más importante es... Las piezas centrales de mi legión omnisciente están casi reunidas. Solo queda la última pieza del rompecabezas. Robin preguntó con curiosidad. ¿La última pieza del rompecabezas? Ahora tenemos a Plutón, tenemos excelentes usuarios de habilidades como Violet y Shaki como compañeros, y tenemos al omnisciente. ¿Qué falta todavía? Sake dijo misteriosamente. Solo espera. En ese momento, la mirada de Nami se movió rápidamente a su alrededor mientras de repente se le ocurrió otra pregunta. ¿Qué hay del One Piece? ¿Qué es exactamente el tesoro que dejó Roger? Deberías saberlo, ¿verdad? El salón quedó en silencio al instante, la mirada de todos se centró en Sake. En el rostro de Sake apareció una expresión compleja que reflejaba asombro, sentimentalismo y un rastro de esquiva profundidad. One Piece, dijo lentamente, con voz baja y resonante, esa es una existencia que podría sacudir los cielos y la tierra. Su verdad es suficiente para subvertir el gobierno de 800 años del gobierno mundial y reescribir el orden del mundo entero. Hizo una pausa, observando las expresiones de asombro de todos, y continuó. No les diré exactamente qué es. Cuando lleguemos a Raftel en el futuro y veamos el One Piece, definitivamente se sorprenderán. Van Auger se mostró levemente. El capitán tiene razón. Los misterios del destino deben descubrirse personalmente. Nami frunció el labios, visiblemente insatisfecha con la respuesta. Su mirada recorrió la multitud y se posó de repente en Shaki, quien observaba en silencio. Señorita Shaki. Dijo Nami, como si hubiera encontrado una nueva esperanza. Debes saber algo, ¿verdad? Después de todo, el señor Riley era la mano derecha de Roger. Llegaron juntos a Raftel. Todas las miradas se dirigieron de inmediato a Shaki. Esta experimentada exmiembro de las piratas Kuja exhaló suavemente un aro de humo, con una leve sonrisa en el rostro. Lo siento, pequeña, la voz de Shaki era tranquila y firme, yo tampoco sé qué es el One Piece. En medio de los suspiros de engaño de la multitud, continuó. Riley, de hecho, nunca me lo contó. En sus palabras. Algunos secretos es mejor que los conozcan la menor cantidad de gente posible. Miró a los jóvenes tripulantes con la mirada llena de la dulzura de un anciano. Y creo en su elección. Si esa verdad hubiera estado destinada a ser conocida por el mundo, Roger no habría elegido entregarse. En su lugar, habría liderado personalmente esta era. Sake miró a Shaki con aprobación. Riley es un hombre inteligente. Entiende que revelar la respuesta demasiado pronto solo privada a quienes lo siguen de la alegría de explorar y la oportunidad de crecer. Robin apunta pensativamente. Quizás esa era la verdadera intención de Roger al iniciar la gran era pirata. No hacer que la gente luchara por la riqueza, sino permitirles superar constantemente sus límites en el proceso de búsqueda. Sake se acercó a la portilla, contemplando el cielo infinito y el mar de nubes. Un día llegaremos a Raftel en persona. Entonces comprenderás por qué Roger rió a carcajadas tras localizar todo y por qué decidió iniciar una era como esta. Su voz transmitía una confianza incuestionable. Y creo que cuando descubramos la verdad, la elección que hagamos será completamente diferente a la de los piratas de Roger.
Estas palabras despertaron diferentes emociones en los corazones de todos. Nami pensó en el posible tesoro inmenso, Robin reflexionó sobre la verdad histórica oculta, y Shaki observaba todo desde un costado, fumando en silencio. En el arca. Con la incorporación formal de Violet, Rebecca, Sugar y Bailey, 5, la escala del equipo se expandió significativamente, aportando nueva vitalidad y cambios sutiles. Sake se situó a la cabeza, con la mirada puesta en su equipo principal. Nami, Robin, Van Auger y los demás veteranos estaban a un lado, con expresiones serenas. Por otro lado, los nuevos miembros reaccionaron de manera diferente. Violet mantuvo la dignidad de una princesa real, pero sus ojos tenían una sensación de cautela con respecto al futuro desconocido. Rebecca estaba de pie junto a Violet, su rostro mostraba tanto la tristeza de la separación como la anticipación de un nuevo viaje. Mientras que Bailey, 5 estaba casi pegado al lado de Sake, su rostro rebosaba el brillo radiante de ser necesario. Sake llevó a Violet, Rebecca, Sugar y Bailey, 5 al salón central del Omnisciente, donde los miembros originales del núcleo ya estaban esperando. Todos, la voz de Sake atrajo la atención de todos, los 4 se convierten formalmente en nuestros compañeros a partir de hoy. Violet, Rebecca, Sugar y Bailey, 5. Tan pronto como terminó de hablar, Nami fue la primera en dar un paso al frente con una sonrisa, tomando cálidamente las manos de Rebecca y Violet. Bienvenidas. Mi nombre es Nami, soy la navegante de este barco. Mi sueño es mapear el mundo entero. Ah, sí, también uso la habilidad de la fruta Rumble Rumble. Este grandullón puede volar gracias a mí. Mientras hablaba, una pequeña chispa de electricidad bailaba en la punta de sus dedos. Robin se asoma elegantemente con una sonrisa, su tono gentil. Nico Robin, un arqueólogo, responsable de descifrar los poneglyphs. Es mi anhelado deseo buscar la verdad del enterrado siglo del vacío. Su mirada se detuvo especialmente en Violet. Las dos mujeres intelectuales parecieron llegar a un cierto entendimiento instantáneamente. Van Auger asintió con calma y dijo concisamente. Van Auger, francotirador. Responsable de despejar obstáculos distantes bajo la guía del destino. Soy Von Arcilla Tilde. El bailarín dio un magnífico giro, con su falda ondeando. Usuario de la habilidad de la fruta clon clon, mi especialidad es la imitación y la actuación. Por favor, cuida de mí de ahora en adelante, zurururururu. Mikita saludó con energía. Soy Mikita. Usuaria de la habilidad fruta ligera pesada, encargada de peleas y asaltos. Bienvenido. Califa se subió las gafas y dio un paso adelante con una postura meticulosa. Califa, secretaria, usuaria de la habilidad de la fruta puerta a puerta. Responsable de la coordinación interna del equipo y el papeleo. Espero que todos se familiaricen con las reglas y procedimientos de la nave lo antes posible. Brook se quitó el sombrero de copa e hizo una elegante reverencia. Yo. Soy Brook, el músico del barco, un usuario de la habilidad revivir fruta. Aunque ahora no soy más que huesos, mi corazón, aunque ya no tengo corazón, sigue latiendo de emoción al recibir a tan hermosas damas. Podrías ver. Antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por la siniestra voz de Ogbak. Ogbak, médico y científico del barco. Mi principal dirección de investigación son las ciencias de la vida y la mejora de los fármacos. Perona sostuvo a Kumasi y dijo con un poco de actitud tsundere. Soy Perona, una usuaria de la habilidad de fruta fantasma. Responsable de explorar con mis fantasmas y hacer que la gente sea negativa. Shaki finalmente dio un paso al frente, con su aura firme y tranquilizadora. Soy Shaki. El joven hermano Sakai me invitó a bordo y ahora soy básicamente la consultora de inteligencia del equipo y la mentora de los recién llegados. Si hay algo que no entiendan o necesiten hablar con alguien, pueden acudir a mí. Ante las variadas pero igualmente sinceras bienvenidas de los antiguos miembros, los 4 nuevos miembros también reaccionaron de manera diferente. Violet devolvió el saludo solemnemente, Rebecca parecía un poco tímida pero intentó responder, Sugar todavía avanzaba tímidamente y Bailey, 5, porque era necesitada y bienvenida por tanta gente, tenía un rubor feliz en su rostro y seguía de cerca al lado de Sake. El ambiente en la tripulación, en ese momento, se volvió aún más cálido y pleno. A partir de hoy, la voz firme y resonante de Sakai resonó por el pasillo, les doy la bienvenida como miembros de pleno derecho de la Legión Omnisciente. Violet, eres los ojos de nuestra nave omnisciente. Rebecca, te entrenarás en combate con Mikita. Cariño, tu habilidad es demasiado peligrosa.
La he limitado con estas esposas. Entrena con ellas. Tu cuerpo y tu voluntad son demasiado débiles. BB5, tu extraña fruta arma tiene un potencial tremendo. De ahora en adelante serás mi secretaria personal. Te daré los planos del Arca Maxim y Plutón para que los estudios. Sí, señor Sakai. Respondió Bailey, 5 de inmediato, con luz de estrellas en sus ojos. Entendido. Violet avanzando, lanzando una mirada complicada pero resuelta a su sobrina. Haré lo mejor que pueda. Rebecca presionó con más fuerza su espada de entrenamiento. El azúcar simplemente murmuró un suave milímetros. Entonces Sakai se volvió hacia Califa. Ven, vamos a la cámara de la prohibición. Liderados por Califa, Sakai, junto con Robin, Van Auger y un puñado de otros miembros principales, llegaron en un instante a una sección fuertemente custodiada en las profundidades del Omnisciente. La cámara de la prohibición. Fue construido a partir de una aleación especial mezclada con piedra marina. Las paredes estaban erizadas de guardas de vigilancia y defensas de emergencia. Llegaron primero a la celda 1. A través de la gruesa ventana de observación pude ver a Momonosuke y Kinemon dentro. Momonosuke se acurrucó en un rincón, llorando, mientras Kinemon estaba sentado cerca, con el rostro pálido, luchando por mantener la dignidad de un samurái. El linaje del clan Kozuki y uno de los 9 vainas rojas, afirmó Robin con calma. Su valor reside en la historia y el conocimiento. Sakai no hizo comentarios y se trasladó a la celda 2. Allí, los principales ejecutivos de la familia Don Quixote estaban encarcelados. Pika, Buffalo, Senior Pink, Machuise, Dellinger, Lao Ge y Jora, todos encadenados con piedra marina, con expresiones que iban de la furia a la apatía. Don Quixote do Flamingo estaba confinado solo en una silla especialmente construida en el centro, con cadenas de piedra marina envolviéndolo casi en un capullo. Bajó la cabeza, el abrigo de plumas rosa ahora hecho jirones, pero al sentir ojos en la ventana levantó lentamente la mirada. Detrás de las gafas de sol su mirada seguía siendo feroz, los grandes lentes, rotos una vez por la explosión de Plutón, habían sido reparados, y la comisura de su boca se torció en una sonrisa torcida. ¿Y vienes a regodearte por el perdedor, Sakai? Su voz llegó a través del altavoz, ronca y llena de odio. Sakai lo ignoró y dirigió su fría mirada hacia estos antiguos enemigos. La celda 3 albergaba a los ex miembros del CP9. Rob Luxi, todavía un depredador frío incluso como prisionero. Y Kumadori, el león. También estuvo presente Frankie, capturado en Batter 7. Había estado jugando con sus cadenas usando herramientas ocultas en su cuerpo, pero al ver visitantes adoptó una pose súper poco cooperativa. ¿Qué haremos con estos prisioneros? Preguntó Van Auger con frialdad, mientras su instinto de francotirador se centraba en las mayores amenazas. Lucy y Doflamingo. Sakai respondió con indiferencia. Ahora no es el momento. Hay algo más importante. Nos ocuparemos de ello más tarde. El Omnisciente navegaba firmemente sobre el mar de nubes, su enorme casco gris plateado bañado por el dorado atardecer, sereno y poderoso. Gollum y Sakai se encontraba frente a la gran ventana de la cabina del capitán, de espaldas a la puerta, con su mirada profunda recorriendo el cielo infinito. Su haki del conquistador ahora fluía libremente sin esfuerzo consciente. Incluso estando quieto, la presión invisible llenaba el aire, haciendo que los miembros principales que acababan de entrar ralentizaran su respiración inconscientemente. Nami, Robin, Van Auger, Violet y Von Clay entraron uno por uno. En la habitación el único sonido era el leve roce de las botas de Sakai sobre la cubierta de metal mientras se giraba. Están todos aquí. Su voz era tranquila, pero con un peso innegable. Miró a su alrededor y finalmente se posó en Von Clay. A medida que la tripulación crece, los corazones se complican. Quiero ver quién es leal y quién no, para no naufragar en alguna cuneta. Eres mi alma. Confío en ti al 100%. Pequeño Von, necesito que montes una obra. Von Clay se llevó una mano al pecho con aire teatral e hizo una reverencia. Si fuera la orden del capitán, este sirviente moriría 1000 veces. Sakai avanzó levemente y expuso su plan con detalle. Mientras hablaba, el aire en la habitación se volvió más denso. Cuando escucharon que Von Clay se haría pasar por él y fingiría una herida grave infligida por Doflamingo, Nami no pudo evitar fruncir el ceño, Robin se cruzó de brazos pensativamente, Van Auger se ajustó el monóculo, sus ojos ilegibles detrás de la lente, mientras los delicados dedos de Violet se apretaban.
Violeta le dijo Sakai a la princesa de ojos color amatista, tu habilidad es clave. Mientras esté herido, quiero que veas el interior de cada corazón, que registre la más mínima duda, traición, o ambición injusta. Violet respiró hondo y asentado con determinación. Lo entiendo. Recuerda, terminó Sakai con un tono frío, somos poderosos, pero por dentro debemos ser puros. La grieta más mínima podría condenarnos algún día. Esta actuación debe ser impecable. Unos momentos después, una explosión sorda pero penetrante resonó repentinamente en los bloques inferiores de la prisión del arca. El inmenso y omnisciente se tambaleó. Los objetos sueltos rodaron por la cubierta y las luces parpadearon. ¿Qué fue eso? Mikita saltó del sofá y la bolsa de galletas cayó al suelo. Explosión. Desde abajo. Barry dejó caer sus herramientas, agarró la llave inglesa que estaba apoyada contra la pared y salió corriendo. Los pasillos se llenaron instantáneamente. ¿Ataque enemigo? Salió de la prisión. En ese instante una figura se tambaleó fuera de la entrada del corredor de la prisión. Sakai. El abrigo de su capitán estaba hecho jirones, la sangre le goteaba por la comisura de la boca y su rostro palidecía mortalmente. Lo más horroroso era que la famosa espada Shusui, que nunca se separaba de su costado, ahora estaba hundida hasta la empuñadura en su pecho izquierdo, de la que solo sobresalía la empuñadura. Una mano apretaba la herida, la otra se apoyaba contra la pared. Cada paso parecía una agonía, la sangre goteaba constantemente sobre la fría cubierta. Capitán. Gritó Mikita, casi lanzándose hacia adelante, pero se detuvo a unos pasos de distancia, temerosa de tocar su herida. Las manos de bebé 5 se transformaron al instante en 2 cuchillas afiladas, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al ver a su ser querido tan gravemente herido, gritó. ¿Quién lastimó al capitán? Lo mataré. Justo cuando estaba a punto de entrar corriendo al pasillo, Khalifa la presionó rápidamente en el hombro, con la mirada fija tras sus gafas. Tranquila. La situación no está clara. Señor Sake. Rebeca se tapó la boca y al instante se le llenaron los ojos de lágrimas. Dio un paso al frente por reflejo, pero la persona que acababa de aparecer a su lado la apartó con suavidad. El doctor Buck se abrió paso entre la multitud, jadeando mientras se apretujaba para llegar al frente. Se quedó sin aliento al ver las heridas y abrió apresuradamente su maletín. Rápido. Acuéstenlo. Estas heridas. Perona flotaba en el aire sosteniendo a Kumasi, con su pequeño rostro pálido. ¿Cómo pudo pasar esto? Varios mini fantasmas la rodeaban, inquietos. Shaki fue la última en llegar. Se apoyó en la esquina del pasillo, con los brazos cruzados, y su mirada recorrió a la gravemente herida Saki y el silencioso pasillo. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados, sin dar un paso al frente de inmediato como los demás. La escena era caótica y ruidosa. Preocupación, ira, pánico y miedo. Todo tipo de emociones chocaban y fermentaban en el estrecho espacio. Doflamingo se liberó de las cadenas de piedra marina, el falso Sake, que en realidad era Bon Clay, usó toda su fuerza para imitar la voz débil y ronca de Sake, hablando de manera intermitente. Él fue, por mí, reprimido, su cuerpo se tambaleó y estuvo a punto de caer. La escena fue momentáneamente caótica mientras emociones de preocupación, pánico y miedo se extendían entre la multitud. Sin embargo, y también hubo quienes permanecieron en silencio. Robin observaba en silencio, con la mirada profunda. Van Auger se encontró un poco más lejos, acariciando inconscientemente el cuerpo de su arma, susurrando como para sí mismo. Ahora, ¿cuántas personas serán capaces de aceptar la prueba del destino? En ese momento, Nami se abrió paso entre la multitud y caminó rápidamente hacia el lado de Sake. Su rostro reflejaba urgencia, pero en lo profundo de sus ojos había un atisbo de comprensión. Ella no lo ayudó a levantarse primero. En lugar de eso, extendiendo la mano y agarró la empuñadura de Shusui. Ten paciencia, capitán, susurró, y luego tiró con fuerza. Con un chapoteo, la hoja se separó del cuerpo, dejando escapar un pequeño chorro de sangre. El falso Sake emitió un gemido ahogado y su cuerpo quedó inerte, atrapado por Obak y Barry, que se precipitaban hacia él. Nami sacó rápidamente un diente de león que emitía una suave luz blanca de su bolsillo y lo presionó contra la herida en el pecho de Sake. La luz blanca parpadeó y la herida comenzó a retorcerse y sanar a una velocidad visible a simple vista. Aunque no volvió a su estado original de inmediato, la hemorragia se detuvo y su rostro recuperó un poco de color. Uf, al ver esto, la mayoría de la gente respiró aliviada.
Los miembros comunes de la tripulación tenían mucha curiosidad. ¿Qué era exactamente este diente de león tan especial? Está bien, el falso Sake se esforzó por enderezarse y agitó la mano. Su voz era débil, pero mucho más firme. Dio instrucciones a los demás para que cumplieran con sus tareas. Un pequeño accidente. Doflamingo ha sido reencarcelado. Todos regresan a sus puestos y aumentan la vigilancia. Aunque los miembros de la tripulación aún tenían temores persistentes, comenzaron a dispersarse gradualmente bajo la comodidad de los miembros principales, sus murmullos resonando en el pasillo. Una vez que la paz volvió a la cubierta, el falso Sake, Bon Clay, después de confirmar que nadie lo estaba mirando, entró rápida y silenciosamente a la cabina del capitán. El verdadero Sake estaba sentado tranquilamente en el asiento principal, con una taza de té negro humeante a su lado. Violet estaba a su lado, sosteniendo una pequeña libreta, con una expresión algo compleja. El cuerpo de Bon Clay se retorció y deformó, recuperando su cómica apariencia original. Se secó con exageración el sudor inexistente. Dios mío, eso le dolió de muerte a este humilde. Capitán, ¿pasó la actuación de este humilde? Sake no respondió directamente, su mirada se volvió hacia Violet. ¿Cómo estuvo? Violet dio un paso al frente y le entregó el cuaderno a Sake. Su voz denotaba cansancio y gravedad. La mayoría de las personas se sentían principalmente conmocionadas, preocupadas por tu seguridad. Pero, efectivamente hubo algunas personas cuyos pensamientos internos en ese instante, eran un poco diferentes. Hizo una pausa, señaló varios nombres en el cuaderno y complementó suavemente lo que había visto. Sake escuchó en silencio, golpeando ligeramente la mesa con el dedo, sin expresión alguna de sorpresa en el rostro. Tomó la lista, recorriendo con la mirada los nombres, con ojos afilados como cuchillos. Muy bien. Finalmente pronunció solo esas dos palabras, con un tono ilegible. Nami y los demás también escucharon los nombres que Violet leyó, y sintieron que era algo increíble. Bon Clay contuvo su expresión de broma y preguntó con cautela. Capitán, entonces lo siguiente. Sake se levantó y caminó hacia el ojo de buey, mirando el mar de nubes que se había hundido completamente en la oscuridad, con solo las luces del omnisciente parpadeando aisladamente. Limpienlos. Su voz no era fuerte, pero transmitía una decisión incuestionable. Antes de que llegue la verdadera tormenta, debemos asegurarnos de que no haya ratas en la cabaña. Violeta, lo hiciste bien. Pequeña Bon, gracias por tu esfuerzo. Tu imitación fue perfecta. Giró levemente la cabeza, y el último resplandor del atardecer se reflejó en la mitad de su rostro. Ese aire alegre, pero a la vez aterradoramente tranquilo, hizo que las 5 personas en la sala sintieran un escalofrío. El equipo es fuerte, pero la lealtad debe ser puesta a prueba y mantenida. La voz de Sake resonó en el silencioso camarote del capitán. Después de esta noche, el omnisciente se convertirá en un bloque monolítico. Violet miró la espalda de Sake, luego bajó la mirada hacia su mano que sostenía la lista grabada y la presionaba suavemente en un puño. Ella sabía que esa lista estaba a punto de desatar una tormenta silenciosa bajo ese tranquilo cielo nocturno. Mientras tanto, Bon Clay respiró hondo, dándose cuenta de lo profundo que eran los cálculos y el control tras la racionalidad del capitán. Esta prueba fue mucho más emocionante que una batalla con espadas y armas de verdad. La pesada puerta de metal de la cabina del capitán se cerró lentamente detrás de Nami, Robin, Van Auger y Violet, cortando todos los sonidos del exterior. Sus dedos golpeaban inconscientemente el marco de la ventana mientras los nombres de esa lista pasaban por su mente uno por uno, deteniéndose finalmente en uno de ellos. Ve a llamar a Brock. Sake no miró atrás, dando la orden con voz tranquila, como si estuviera a punto de tener una conversación normal. Una respuesta en voz baja llegó desde el otro lado de la puerta. Era la voz de Califa. Un momento después, se oyeron unos pasos leves a lo lejos, y la puerta de la cabina del capitán se abrió de nuevo. «Yo, tilde capitán, ¿me buscabas?» Brock entró. Su figura esquelética lucía particularmente impactante bajo la suave luz del interior. Aún vestía ese elegante traje formal, sosteniendo con elegancia su bastón espada. Sus cuencas oculares hundidas miraban hacia la espalda de Sake, sin mostrar emoción alguna. La puerta se cerró suavemente. Sake se giró con una sonrisa tenue e inescrutable y señaló el sofá cercano. Siéntate. No es nada especial, solo quería charlar. ¿Te has acostumbrado a estar en el barco últimamente?
¿Has encontrado alguna inspiración para tu música? Brook se sentó como le dijeron, sus huesos hicieron un ligero sonido al chocar contra el sofá de cuero. Muchas gracias por su preocupación, capitán. La vida aquí es maravillosa, con tantas damas encantadoras, aunque ya no tengo ojos para apreciarlas, jojojojo. Y mucha leche. En cuanto a inspiración, sí que la tengo. Estoy componiendo una nueva canción marinera. ¡Qué bien! Sake se dirigió a su asiento principal y se sentó, ligeramente inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio y la barbilla apoyada en las manos cruzadas. Su mirada pareció posarse casualmente en Brook. Brook, ¿qué opinas de mí como capitán? ¿Y qué opinas de nuestra tripulación? Brook inclinó ligeramente el cráneo, aparentemente sorprendido por la pregunta, pero rápidamente respondió con su humor habitual. Capitán, usted es poderoso y sabio, y nos ha guiado hacia logros increíbles. Todos en la tripulación son únicos y muy confiables. Es un honor para mí ser miembro del Omnisciente. La leve sonrisa en el rostro de Sake se desvaneció lentamente, sus ojos se agudizaron mientras el haki del conquistador invisible comenzó a extenderse silenciosamente. Aunque no lo soltó intencionadamente, hizo que el aire de la habitación se sintiera denso y pesado. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué ha brotado en tu corazón la idea de irte? La mano de Brock que sujetaba su espada bastón se tensó ligeramente y sus nudillos hicieron un clic casi imperceptible. Permaneció en silencio durante unos segundos, con las cuencas vacías de sus ojos orientadas hacia Sake. Donde deberían haber estado los ojos, algo más profundo parecía fluir. Finalmente, dejó de usar ese tono cómico, su voz baja y firme mientras hablaba. Entonces, usted ya lo sabía, capitán. Hizo una pausa, como si tomara una decisión. La señorita Nami me mencionó por casualidad sus experiencias en Twin Capes. Brook continuó. La señorita Nami me dijo que en Twin Capes le dijiste al guardián del faro que había muerto hacía décadas, pero en Pancazar dijiste que no tenías información sobre mi futuro. Esto es una gran contradicción. La mirada de Sake se volvió gélida de repente. Capas gemelas, repitió, comprendiendo al instante. Nami probablemente había mencionado su encuentro con Crocus en Twin Capes durante una charla casual, así como la promesa incumplida y la ballena de la isla Lagón. Ya veo. La voz de Sake se mantuvo firme, pero la temperatura en su interior había descendido a cero. Conoces demasiados secretos de la tripulación, Brock. Tus habilidades, tus orígenes, incluso algunos procesos que no deberías conocer. Ya que has aprendido que el otro lado de las capas gemelas importa y has desarrollado la idea de partir. Se levantó lentamente, la oscuridad comenzó a acumularse y a arremolinarse en su palma derecha, formando un pequeño vórtice oscuro que parecía capaz de tragarse la luz. El aire circundante se distorsionó ligeramente por la fuerza de la gravedad. No puedo permitir que te vayas así. Es demasiado peligroso para la tripulación y para mí. Brook también se puso de pie, su mano presionando firmemente la empuñadura de su espada de bastón, su postura más seria que nunca. Capitán, estoy muy agradecido por el cuidado que me ha brindado durante este tiempo, y por la protección y el escenario que me ha brindado. Pero, su voz tenía una determinación inquebrantable, mi promesa a Labón y a los piratas rumbar aún no se ha cumplido. Esa es mi única razón de existir en este mundo, una obsesión que dura décadas. Debo ir y cumplirla. Por el bien de tu promesa, ¿nos pondrías a mí y a la tripulación en peligro potencial? La voz de Sake tenía un dejo de fría burla, pero sobre todo una sensación de resolución incuestionable. Parece que no tenemos consenso. Solo puedo decir que lo siento, Brock. También tengo razones por las que no puedo echarme atrás. Brook hizo una ligera reverencia, adoptando la postura inicial de una técnica de dibujo, con los pálidos huesos de sus dedos agarrando la empuñadura. Perdóneme, capitán. Antes de que terminara de hablar, la figura de Brook se volvió borrosa de arrepentido. Zumbido de 3 pasos. Corte con muesca de flecha. Una energía de espada extremadamente débil pero increíblemente aguda, acompañada por un zumbido bajo como una canción de cuna atraída por su movimiento de alta velocidad, cortó silenciosamente hacia el cuello de Sake. Este golpe fue tan rápido como un rayo, combinando un corte con interferencia mental. Era la técnica definitiva de Brook. Sin embargo, Sake parecía haberlo previsto. Su haki de observación capturó con precisión la trayectoria casi invisible del corte. No lo esquivó.
En cambio, su mano izquierda, cubierta con haki de armamento, se disparó como un rayo para encontrarse de frente con la energía de la espada. Agua oscura. Mientras su mano izquierda contraatacaba, el vórtice oscuro en su mano derecha se expandió repentinamente. Una poderosa fuerza gravitacional envolvió instantáneamente la figura de Brook, que avanzaba hacia adelante, deteniendo sus movimientos por una fracción de segundo. Sonido metálico. La palma, recubierta de haki de armamento, chocó con la energía de la espada, produciendo un crujido como de metal al chocar. La energía de la espada fue aplastada por la fuerza, mientras que Brook fue arrastrado por la gravedad de agua oscura, y su cuerpo se tambaleó hacia adelante sin control. Ese fue el momento de vulnerabilidad. Un destello feroz brilló en los ojos de Sake. Tras aplastar la energía de la espada, su mano izquierda no perdió velocidad, convirtiéndose en una garra dirigida directamente a las costillas y el pecho de Brook. Mientras tanto, la oscuridad en su mano derecha surgió con mayor violencia, intentando frenar por completo los movimientos de Brook. Brook permaneció tranquilo frente al peligro, golpeando su espada bastón contra el suelo y usando la fuerza de reacción para torcer su cuerpo con fuerza. Gabote Pon de Navan. Como un trompo, su espada bastón tenía una fuerza perforante en espiral, apuntando hacia la muñeca de Sake en un intento de forzar la garra hacia atrás. Sake no esquivó ni cedió, la oscura gravedad en su mano derecha se intensificó de repente. Pasaje oscuro. Centrada en su pie derecho, una oscuridad aún más densa se expande instantáneamente como una marea, cubriendo varios metros del suelo a su alrededor. Brook sintió de inmediato que su cuerpo se volvía pesado, como si se hundiera en un lodazal invisible. Cada movimiento se volvió increíblemente difícil, y ese empuje exquisito se volvió al instante distorsionado y lento. La mano izquierda de Sake ignoró la débil estocada. Sus dedos, como ganchos y envueltos en un haki de armamento negro como la pólvora, agarraron sin piedad el cráneo de Brook. Se acabó. El poder de la oscuridad surgió. Incluso con el cuerpo esquelético de Brook, produjo un gemido de dolor al congelarse por completo sus movimientos. Sin dudarlo, la mano izquierda de Sake estalló con energía oscura. Crack clatter. Se escucha un estremecedor sonido de huesos rompiéndose. Los duros huesos de Brook, remodelados por el poder de la fruta revivir, se fracturaron poco a poco bajo la fuerza combinada de la fruta oscura y el abrumador haki de Sake. El fuego del alma en sus ojos parpadeó violentamente antes de apagarse rápidamente. La batalla comenzó rápidamente y terminó aún más rápido. En apenas unas respiraciones, el resultado estaba decidido. Sake se soltó y los huesos desarmados de Brook cayeron al suelo con un estrépito. El cráneo rodó a un lado, y la última chispa de luz en sus ojos se extinguió por completo. El silencio regresó a la cabina del capitán, y solo la energía oscura se extendía por el suelo y se retraía lentamente hacia el cuerpo de Sake como si fuera un ser vivo. Miró sin expresión la pila de huesos blancos en el suelo, su mirada fría y racional, sin la más mínima pizca de emoción. Regresó a la camarote del capitán, abrió una bolsa de fruta extraña sobre la mesa y sacó una fruta revivir que había aparecido allí en algún momento desconocido. Tenía una forma extraña, brillaba con una luz tenue y tenía patrones en espiral que parecían contener los misterios del ciclo de la vida y la muerte. Sosteniendo la extraña fruta que acababa de recuperar, escaneó el suelo desordenado y la pila de huesos blancos que habían perdido el fuego de su alma. En ese momento, un ligero golpe sonó en la puerta de la cabina del capitán. Sake guardó la fruta revivir, su expresión volvió a la calma, como si nada hubiera sucedido. Adelante. Un ligero golpe en la puerta de la cabina del capitán interrumpió los pensamientos de Sake. Pase. La voz de Sake había vuelto a su compostura habitual. La puerta se abrió y entró Robin. Su mirada recorrió rápidamente la habitación. Parecía haber algunos rastros sutiles en el suelo, pero no preguntó nada, simplemente informó con calma. Por amor, Nami ya ha traído gente para controlar a todos los de la lista excepto a Brook. Solo te están esperando. Hizo una pequeña pausa y luego añadió. Brook. Ya no lo pensará dos veces, dijo Sake con indiferencia, sin alterarse en absoluto. Vayan a informar a todos los que se reúnan en la cubierta principal inmediatamente. Robin miró a Sake profundamente y asintió. Entendido. Se dio la vuelta y se fue, sus pasos perdiéndose en la distancia. Pronto, el sonido bajo y prolongado de la campana de la asamblea resonó en el omnisciente.
Los tripulantes, que acababan de sufrir una falsa alarma, emergieron de varios puntos del barco, llenos de confusión y un poco de inquietud, dirigiéndose hacia la espaciosa cubierta principal. La luz de la luna, fresca y clara, proyectaba su resplandor sobre el casco gris plateado. La brisa marina traía un aire frío que alborotaba las esquinas de la ropa de la gente. Cuando vieron la escena en la parte delantera de la cubierta, los susurros cesaron instantáneamente, reemplazados por un silencio sofocante. Sake permanecía allí, alto y erguido. Aunque su rostro aún estaba algo pálido, su mirada, penetrante como la de un águila, recorrió lentamente a todos los presentes. Su poderosa aura silencia por completa a la multitud, previamente inquieta. Ante él, varios tripulantes estaban atados con cuerdas toscas y obligados a arrodillarse en el suelo. Sus rostros reflejaban terror, resentimiento y desesperación. Algunos intentaron forzar, pero Mekita y Barry, que los custodiaban por detrás, los sujetaron firmemente. «Capitán, ¿y qué pasa?» «No son ellos. ¿No es ese Osh, el encargado del almacén? ¿Y Gem, el combatiente?» Entre la multitud se alzaron jadeos y susurros de incredulidad. Rebecca inconscientemente se acercó más a Violet, mientras Bailey, 5 miraba nerviosamente a Sake y luego a las figuras arrodilladas. El Dr. Buck frunció el ceño, y Perona flotaba en lo alto, agarrando a Kumasi, con su pequeño rostro lleno de miedo. Khalifa se subió las gafas. Shaki se apoyó en una barandilla lejana, con los brazos cruzados, observando todo en silencio con ojos profundos. Sake dio un paso al frente. Su voz no era fuerte, pero llegó a oídos de todos con una autoridad innegable. Sé que muchos de ustedes todavía se preguntan por qué Don Quixote do Flamingo se liberó de repente y casi provocó un desastre. Hizo una pausa y su mirada recorrió nuevamente la multitud, viendo expresiones de acuerdo y miedo persistente en muchos rostros. La razón es simple, la voz de Sake se volvió fría como el hielo. No se debe a una vigilancia negligente, ni a que el enemigo fuera demasiado fuerte. Es porque entre nuestras filas hay un traidor. ¿Qué? ¿Un traidor? ¿Quién es? La multitud se estalló al instante en un alboroto. Todas las miradas se fijaron en las figuras arrodilladas, y la conmoción, la ira y el desprecio se extendieron por el aire. Supusieron que estos antiguos compañeros atados eran los traidores de los que hablaba el capitán. Debes querer saber, continuó Sake, calmando la conmoción, cómo encontré estas carcomas escondidas en la oscuridad. Sin esperar respuesta, continuó solo, su voz llevaba un poder guía. Este vasto océano es inmenso, lleno de maravillas incomprensibles. Además de las innumerables habilidades de las frutas del diablo, también está el Aki que te he estado enseñando, la base de una persona fuerte. Levantó la mano, como si corrientes de aire invisibles se arremolinaran en sus dedos. El Aki de observación, desarrollado al máximo, puede incluso prever brevemente el futuro, a través de los corazones de los demás. Al ver que muchos rostros mostraban anhelo y asombro, Sake cambió su tono. Y yo, cuando estaba gravemente herido y al borde de la muerte, en un estado de extrema concentración mental, también desperté inesperadamente una habilidad especial similar. Señaló su frente. Aunque está lejos de ser tan poderoso como prever el futuro o leer las mentes, puedo percibir vagamente quién alberga una fuerte malicia hacia mí. Sake no estaba dispuesta a contarle a nadie fuera del núcleo sobre la capacidad de Violet para leer los corazones. Todos tienen secretos, e incluso los más leales sentirían una punzada en el corazón, lo que podría provocar cambios repentinos. Su mirada se posó sustancialmente en las figuras arrodilladas, su voz firme y decidida. Estos individuos ante ustedes, en el momento de mi grave lesión, su malicia hacia mí era como antorchas en la oscuridad, claramente visibles. Así que eso es todo. El capitán despertó una habilidad asombrosa. Estos bastardos. ¿Cómo se atreven a traicionar al capitán? La multitud se estalló en cólera. Maldiciones y acusación se abalanzaron sobre las figuras arrodilladas. Algunos incluso intentaron lanzarse a atacar, pero fueron retenidos por quienes estaban a su lado. Entre los traidores identificados, algunos estaban pálidos y temblorosos. Otros levantaron la cabeza con excitación, tratando de explicar, pero sus bocas estaban amordazadas, solo podían emitir sonidos apagados, sus ojos estaban llenos de lágrimas desesperadas. Entre ellos se encontraron veteranos que habían seguido a Sake desde Logeto Uni, excelentes carpinteros navales reclutados meticulosamente en Butter Seven. Su antigua camaradería ahora parecía tan pálida e irónica.
Vale la pena mencionar que los 20 médicos principales traídos de Groom Kingdom, aunque también estaban entre la multitud conmocionados y algo de miedo en sus rostros, no estaban implicados. Habían sido esclavizados por Wapol y ahora seguían al más fuerte Sake, quien les ofrecía mejor trato y estatus. Ya no albergaban otros pensamientos, solo el alivio de sobrevivir a un desastre y apreciar su vida actual. Sake ignoró los forcejeos de los traidores. Miró a Nami y se acercó levemente. Nami respiró hondo y dio un paso adelante. Su mirada era compleja, con un toque de reticencia, pero sobre todo, una firme determinación de ejecutar órdenes. Ella levantó la mano y deslumbrantes serpientes eléctricas doradas comenzaron a saltar a su alrededor, crepitando y llenando el aire con el olor a ozono. No, no lo hagas. Capitán, perdónanos la vida. Las súplicas de clemencia fueron ahogadas por los truenos. Nami cerró los ojos, luego de repente los abrió, un destello de relámpago en su mirada. Auge. Tema extra. Cuando un dragón está al borde de la muerte, 1. ¿Eliges salvarlo o 2? ¿Matarlo para que su Dragon Ball se vuelva inmortal? Varias columnas gruesas de relámpagos descendieron del cielo, golpeando con precisión a cada traidor atado. La luz blanca cegadora envolvió instantáneamente sus figuras, y sus gritos estridentes resonaron brevemente antes de detenerse abruptamente. La intensa luz hizo que todos cerraran inconscientemente los ojos o giraran la cabeza. Cuando los rayos se disiparon, solo quedaron en el lugar unos pocos cuerpos carbonizados e irreconocibles, emitiendo volutas de humo oscuro. Un silencio sepulcral se cernía sobre la cubierta. Solo la brisa marina seguía soplando, pero no podía disipar el olor a quemado ni el profundo miedo que impregnaba el aire. Todos quedaron intimidados por este método de ejecución cruel y decisivo. Miraron a Sake con su rostro tranquilo, sus corazones se llenaron de asombro y un rastro de frío indescriptible. Después de este incidente, nadie se atrevió a dudar más de la autoridad y los métodos del capitán. La convicción de lealtad se reforzó con fuerza en medio del miedo y la conmoción. Sake actuó como si hubiera hecho algo trivial. Habló con calma, rompiendo el silencio. La amenaza interna ha sido eliminada. Espero que todos tomen esto como una advertencia. El futuro del omnisciente requiere lealtad y unidad absolutas. Todos, regresen a descansar. Los tripulantes despertaron como de un sueño. Con emociones complejas, comenzaron a dispersarse en silencio y en orden. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. La mirada de Sake pasó por la multitud y se posó en Shaki, que se estaba preparando para irse. Temblorosa. Gritó. Su voz no era fuerte, pero llegó a sus oídos con claridad. Quédate un momento y ven a la cabina del capitán. Los pasos de Shaki al alejarse se detuvieron y su cuerpo se tensó casi imperceptiblemente. Luego se giró lentamente, con el rostro inexpresivo mientras simplemente asentía. Sake no dijo nada más y se giró para guiarlos hacia la cabina del capitán. Sabía que la limpieza de esa noche aún no había terminado. Este superior bien informado también podría necesitar una conversación sincera. La pesada puerta de metal de la cabina del capitán se cerró detrás de ellos, cortando por completo el persistente olor a quemado en la cubierta y el sutil ruido de la multitud que se dispersaba. Shaki siguió a Sad y Sake adentro, luciendo serena, como si simplemente viniera para una conversación vespertina normal. Caminó hasta la silla frente a Sake y se sentó con naturalidad. Su postura era relajada, pero en el fondo de su mirada se percibía un escrutinio casi imperceptible. Sake se sentó en el asiento principal, ligeramente reclinado hacia atrás con las manos cruzadas sobre el abdomen. Su mirada serena se posó en el rostro de Shaki, una mirada que parecía capaz de ver a través de cualquier disfraz. Shaki comenzó con voz firme y sin emoción, ¿qué opinas del asunto de hoy? Al oír esto, una sonrisa significativa se curvó en las comisuras de la boca de Shaki, transmitiendo la comprensión de alguien que ha superado muchas tormentas. Joven hermano Sakai, dijo en tono mesurado, hoy diste un gran espectáculo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. Puede que no lo hayan visto, pero sé que el tú gravemente herido de antes era la imitación de Bon Clay. La frente de Sake se movió casi imperceptiblemente, pero no interrumpió, simplemente escuchó en silencio. La fruta clon clon es realmente milagrosa. La apariencia, la voz e incluso algunos movimientos habituales pueden imitarse a la perfección, continuó Shaki con un dejo de emoción. Sin embargo, hay cosas que no se pueden imitar.
Esa aura única que pertenece a los fuertes, a un verdadero controlador. Esa sensación de presión que puede congelar el aire con solo una mirada. Ella negoció con la cabeza. He surcado los yeguas durante décadas. Un truco de un niño como Von Clay aún puede ser descubierto por veteranos como nosotros. Sake guardó silencio un momento y luego escuchó con indiferencia, sin negarlo. Observa con mucha atención. No admitió ni negó todas las especulaciones de Saki, simplemente dirigió la conversación hacia el núcleo. Un equipo necesita lealtad, lealtad absoluta. Creo que, con tu experiencia, deberías haber oído hablar de cómo la Marine capturó a Bondi Wire, la destructora mundial. Shaki entrecerró los ojos y asintió, con un tono más serio. Sí, se rumorea que agentes del gobierno mundial se infiltraron en sus subordinados más confiables y lo desmantelaron desde dentro. Correcto. La voz de Sake tenía un matiz de frialdad. Por muy fuerte que sea una fortaleza, se puede penetrar desde dentro. Jamás permitiré una situación así en mi barco. Cambió de tema, su mirada se posó en Shaki como algo físico. Aunque su haki del conquistador invisible no se liberó intencionadamente, hizo que el aire de la habitación se sintiera varios grados más pesados. He tratado con quienes claramente tenían segundas intenciones. ¿Y tú qué? Se inclinó ligeramente hacia adelante, lo que le ocasionó una mayor sensación de presión. No te uniste voluntariamente. Te coaccioné, por la seguridad del país Kuina. ¿Será que, de verdad no tienes ningún pensamiento en tu corazón? Ante este interrogatorio que casi era un enfrentamiento, la sonrisa en el rostro de Shaki permaneció inalterada, incluso volviéndose un poco más natural. Se recostó en la silla, relajado. El joven hermano Sakai se preocupa demasiado. Aunque yo, Shaki, solo soy una vieja fracasada, entiendo el principio de que una vez en el barco, todos somos de un solo corazón. Sus palabras eran sinceras y sus ojos parecían abiertos. Desde que me uní a tu nave, será leal al equipo Yati, por naturaleza. Hace tiempo que dejé atrás esos enredos del pasado. Sake la miró fijamente, tratando de encontrar incluso un rastro de una máscara disfrazada en esos ojos que habían visto décadas de dificultades. Unos segundos después, se recostó, y su tono hizo imposible saber si la creía o no. ¿De verdad? Eso espero. Cambió de tema nuevamente y dijo con firmeza. Sin embargo, para la estabilidad a largo plazo del equipo y para poder confiar en su experiencia y habilidades con más tranquilidad, creo que aún necesitamos agregar una póliza de seguro más. Extendió la mano y abrió la palma. Sé que estás bien informado y que ha pasado muchos años en el Nuevo Mundo. Deberías conocer el método de producción del papel de vida. Dámelo. La sonrisa en el rostro de Shaki se congeló levemente y sus ojos parpadearon. El documento vitalicio podía indicar el estado de vida de una persona y señalar su ubicación. Entregarlo equivalía casi a entregar la mitad de su vida a la otra parte. Un breve silencio cayó dentro de la cabina. Shaki miró la mano abierta y bien definida de Sake, luego levantó la vista para encontrarse con sus ojos indiscutibles. Se quedó en silencio un momento, la expresión de su rostro cambió varias veces antes de convertirse finalmente en un suspiro casi inaudible. Bien. Susurró mientras metía la mano en su pecho, buscó a tientas por un rato y sacó un trozo de papel ligeramente viejo y doblado, colocándolo sobre la mesa frente a Sake. Esta es la fórmula y los puntos de producción. Es una tecnología altamente confidencial a nivel mundial. Ya no mucha gente sabe cómo usarla. Sake tomó el papel, lo escaneó rápidamente y, tras confirmar que estaba correcto, lo guardó. Sus movimientos eran fluidos y naturales, como si simplemente recibiera un documento normal. Sin embargo, al instante siguiente de haber guardado la fórmula en su pecho, se produjo un cambio arrepentido. Sin previo aviso, una luz fría brilló en los ojos de Sake, y su cuerpo originalmente relajado de repente ejerció una fuerza como la cuerda de un arco tensado. La mano derecha de Sake se convirtió en una garra, cubierta al instante por un haki de armamento negro azabache. Con un grito que desgarró el aire, se lanzó directo a la garganta de Shaki. El ataque fue sorprendentemente rápido, astutamente angulado y se produjo sin la menor advertencia, mucho más allá de los límites de cualquier conversación. Las pupilas de Shaki se encogieron hasta convertirse en diminutos pinchazos. Se había mantenido alerta, pero nunca imaginó que Sakai se volvería contra ella en cuanto tuviera la fórmula, y mucho menos dentro del estrecho camarote del capitán.
Años de batalla le permitieron reaccionar en la fracción de segundo que le quedaba. Afeitar. Su silueta desapareció de la silla, dejando solo una tenue imagen residual. La garra de Sakai cayó, y sus dedos se hundieron profundamente en el respaldo metálico que acababa de ocupar. Un chirrido denso resonó cuando la aleación endurecida se rasgó como papel bajo las hendiduras. Shaki reapareció a metros de distancia, con el rostro sombrío y los ojos penetrantes. Todo rastro de su tranquilidad anterior había desaparecido. Hermano menor Sakai, ¿qué significa esto? Ella ladró, hundiendo su cuerpo en una posición de combate mientras el haki de armamento negro azabache cobraba vida sobre ambos puños. El seguro final. La voz de Sakai era gélida. No ofreció ninguna explicación. En el instante en que su primer golpe cayó, se marchó de nuevo, con el suelo crujiendo, disparando como una bala de cañón directamente hacia ella. Agua oscura atracción. Un remolino de oscuridad floreció en su palma izquierda, su feroz atracción intentaba dejarla atrapada en su lugar y matar su velocidad. Al sentir el tirón, la expresión de Shaki cambió, pero en lugar de resistirse, aprovechó la fuerza, azotando su pierna derecha como un mayal de acero hacia sus costillas. El viento de la patada era agudo y pesado. Auge. El brazo derecho de Sakai, cubierto con haki, bloqueó la pierna y el estruendo sordo resonó. Ambos cuerpos se sacudieron. Aprovechando el retroceso, Shaki retrocedió, intentando abrir espacio para poder enlazar con Shabei Moonwalk. Sakai no le dio ninguna oportunidad. Pasaje oscuro. Una oscuridad más densa se estalló hacia afuera, tragándose el área que los rodeaba en un instante. Shaki sintió que sus pies se hundían como si estuvieran atrapados en el barro. Cada técnica refinada de los 6 poderes se vio repentinamente estrangulada. Pistola de dedo descarga. Ella apretó los dientes, golpeando ambos dedos índices tan rápido que docenas de balas de aire comprimidas y cargadas de haki se dirigieron hacia él. Sakai no esquivó ni se inmutó. Un brillo rojo brilló en sus ojos mientras el haki de observación giraba a toda velocidad, prediciendo la trayectoria de cada bala. Movió un hombro, movió un antebrazo, desviando disparos que pudieron atravesar la placa del acorazado, su carga apenas redujo. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó la multitud y cerró la distancia. ¡Bang! 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 En un combate cuerpo a cuerpo, puños, pies, codos, rodillas, los dos lucharon con una velocidad asesina dentro de la estrecha habitación. El armamento aquí resonó como un trueno amortiguado. Ondas de choque perdidas se convirtieron en masas, sillas y adornos en astillas. La técnica de Shaki era magnífica, sus 6 poderes casi arte, pero la fuerza de Sakai, su velocidad, la inquietante gravedad de la fruta oscura y el peso aplastante de su Aosoku la dejaron completamente a la defensiva. El sudor le perlaba la frente y su respiración se volvió entrecortada. Ella se giró para esquivar la mano oscura que intentaba alcanzar su hombro, pero un puño envainado con haki le tocó las costillas y un gruñido de dolor deformó su guardia. Ahora. Los ojos de Sakai brillaron. Su palma izquierda, largamente retenida, se disparó no una garra, sino una palma, su oscura atracción estalló al límite. Emperador oscuro, prisión de gravedad. Shaki sintió que el aire se congelaba en una noche interminable. Cada movimiento, incluso la respiración, se volvía lento. Ella se esforzó por liberarse, pero el poder la retenía como un torbellino. La mano derecha de Sakai siguió como un borrón, el haki de armamento se condensó en el filo de una navaja, golpeando la base de su cráneo. Y ¡puaj! Su visión explotó. La sangre brotó de sus labios mientras la fuerza abandonaba sus extremidades y su propio haki se dispersó. La luz se desvaneció de sus ojos y ella se desplomó hacia adelante. Sakai atrapó el cuerpo inerte y con destreza colocó unas pesadas esposas de piedra de prisma marino, de color azul negruzco e irrompibles, alrededor de sus muñecas y tobillos. Haga clic. Aunque no era una consumidora de frutas del diablo, el peso indestructible de las esposas significaba que nunca podría liberarse por sí sola. Mirando fijamente el ceño fruncido de la mujer inconsciente, palmeó la fórmula de vida en papel en su abrigo, su mirada fría y sin profundidad. Se enderezó, se alisó la ropa alborotada por la breve y encarnizada pelea, respirando tranquilo como si el choque no le hubiera costado nada. La llevó a su camarote y la arrojó sobre la cama. Unos momentos después, se despertó, observó la habitación ya saca y desabotonándose la camisa y comprendió al instante.
Con el corazón en un puño, esbozó una leve sonrisa. Hermano Sakai, soy una vieja de más de 60 años, mi belleza se ha ido. ¿Para qué molestarse conmigo? Continuó sin prisa. Sé lo hermosa que eras en tu mejor momento. También sabía que la fruta rebobinar o la fruta envejecimiento podía hacer retroceder el tiempo, aunque solo fuera mientras el poder del usuario se mantuviera. No le importaba. Cuando todo terminó, Shaki yacía mirando al techo, en silencio, con sus pensamientos ilegibles. Sakai se vistió y suspiró. No me extraña que tanto Plutón Rayleigh y el caballero sagrado Figarland Garling se pelearon por ti. Incluso después de los 50, estás rebosante de sabor. Hace décadas, en God Valley, Garling mató a su propia esposa por ti. Ella seguía sin decir nada. Sakai, indiferente, cortó un trocito de su uña y colocó un Denden Musi visual funcional sobre la mesa. El terror la recorrió, pero no tenía fuerzas para moverse. Esa es la última garantía, dijo con seriedad. La lealtad necesita influencia. Y salió. Shaki se quedó sola en la habitación vacía, con la mente en un torbellino. Rayleigh y Amazon Lily, no creas que el mundo del rey pirata es tan abierto que la exposición no significa nada. Solo unos pocos lo tratan con ligereza. Mira a Yamato, la hija de Kaido. Se ve a sí misma como un hombre. En el original, incluso Nami y Robin se bañan por separado de Luffy y los demás. Toque el comentario del párrafo para ver la belleza juvenil de Shaki. Saque meeting a sus miembros principales en la cabina del capitán y dio una orden directa. Exigió que todos se cortaran las uñas. Sin muchas explicaciones, bajo la mirada tranquila pero inquebrantable de Sake, todos obedecieron. Okbak reunió rápidamente la producción usando equipo y sus habilidades. Sake sostenía en su mano la pila de papeles blancos, que representaban el control absoluto. Ahora, no hay necesidad de preocuparse por la traición, dijo con indiferencia, y luego un vórtice oscuro emergió en su palma, succionando todo el papel de vida hacia su otro espacio interno. Robin, Perona, Sugar, venid conmigo. Las celdas de la prisión se encontraban en la cubierta inferior del omnisciente, oscuras y frías. Cuando Sake entró con las tres mujeres, el ruido de las cadenas y el alboroto contenido rompieron el silencio al instante. Don Quixote do Flamingo y su familia Don Quixote los ejecutivos fueron retenidos por separado, con aspecto demacrado. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la pequeña figura con una capa con capucha de oso, escondida detrás de Robin, a todos se les cortó la respiración. Azúcar. ¿Cómo estás aquí? Traidor. Trébol se estrelló furiosamente contra los barrotes y la voz aguda de Pika resonó penetrante. Incluso Don Quixote do Flamingo, que había estado sombrío y silencioso, de repente levantó la vista, su mirada detrás de sus gafas de sol tan afiladas como un cuchillo, y una vena pulsaba en su frente. Sugar temblaba por completo, su carita pálida de miedo ante la acusación colectiva. Había presenciado los métodos de Sake para lidiar con los traidores y temía que su habilidad se reciclara tras su muerte. Ella reunió en su coraje, dio un pequeño paso hacia adelante y gritó con un sollozo. Yo ya he jurado lealtad al capitán Sake. No digas nada más. Estas palabras fueron como encender una mecha, y los insultos y rugidos en las celdas de la prisión se hicieron aún más fuertes. Sake observar la farsa con indiferencia hasta que la ira de los prisioneros se convirtió gradualmente en un silencio desesperado al darse cuenta de que eran impotentes para cambiar la realidad. Solo entonces sacó sin prisa un Denden Musi, caminó hasta la celda de Don Quixote do Flamingo y lo colocó en el suelo. Don Quixote do Flamingo, la voz de Sake era tranquila y firme, contacta a la primera generación de corazón de la familia Don Quixote, Vergo. La boca de Don Quixote do Flamingo se torció en un arco distorsionado, lleno de ira y sarcasmo. Fu, parece que sabes bastante. ¿Crees que te escucharé? Sake no lo miró, en cambio, recorrió con la mirada a los otros inquietos miembros de la familia Don Quixote. El ejecutivo finalmente aterrizó sobre el nervioso Sugar a su lado. También deberías saber qué significa la habilidad de Sugar, sus palabras eran significativas. ¿O haces que Vergo coopere, o haces que te borre de este mundo? Hizo una pausa, sin terminar, pero la amenaza era evidente. La risa de Don Quixote do Flamingo se detuvo abruptamente. Por supuesto, conocía el terror de la habilidad de Sugar. Era el núcleo de su gobierno sobre Dressrosa, capaz de convertir a las personas en juguetes y borrarlas de los recuerdos del mundo.
Él podía aceptar que Trébol, Pika y estos familiares que lo habían seguido durante años fueran encarcelados, incluso que todo rastro de su existencia fuera completamente borrado y desapareciera de su memoria. Originalmente era un dragón celestial de alto rango. Incluso si lo despojaban de su título, no era comparable a estos piratas de bajo nivel. Además, era joven en ese entonces y fue engañado por estos piratas, cuyo nivel de educación era similar al de la educación fectal, para que consumiera la Ito no Mi, una habilidad basura. Si no fuera por necesitar sus habilidades, habría desaparecido hace mucho tiempo. Don Quixote do Flamingo podía aceptar que su familia desapareciera de este mundo, pero no permitiría que su propia existencia fuera borrada. Miró fijamente a Sake y luego a Sugar, quien se encogía de miedo. Su pecho se agitó violentamente y, finalmente, pronunció una serie de números con los dientes apretados. Sake marcó el Den Mushi. El sonido del buruburu sonó excepcionalmente claro en la silenciosa celda. Pronto, el Den Mushi se conectó, su forma cambió a una expresión seria con gafas de sol, imitando el comportamiento de la persona al otro lado de la línea. Dofi. ¿Qué pasa? La voz de Vergo se escuchó con tono normal, claramente aún ajeno a los drásticos cambios en Dressrosa. Debería estar en la base de Marines G5 del Nuevo Mundo. Sin embargo, lo que le respondió fue una voz tranquila y desconocida. Me llamo Sake, dijo Sake al receptor. Don Quixote do Flamingo ha sido derrotado por mí y ahora es mi prisionero. El verbo simulado por el Den Mushi se congeló instantáneamente. Sake continuó. Necesito que hagas algo por mí ahora. Dofi. La voz de Vergo estaba llena de sorpresa incrédula. Ansiosamente quería confirmarlo con Don Quixote do Flamingo. Sake acercó el Den Mushi a los barrotes, lo que permitió que Don Quixote do Flamingo hablara. Don Quixote do Flamingo permaneció en silencio, con el rostro tan sombrío que parecía que pudiera gotear agua. Sake le guiñó un ojo a Sugar. Sugar se mordió el labio, lentamente, paso a paso, acercándose a los barrotes de la celda de Doffy. Su pequeña mano estaba ligeramente levantada, como si pudiera tocarlos en cualquier momento. Al ver esto, las pupilas de Don Quixote do Flamingo se contrajeron bruscamente, y finalmente expulsó un sonido desde lo más profundo de su garganta, mezclado con una ira extremadamente reprimida y un dejo de fatiga imperceptible. Vergo. Doffy. ¿De verdad eres tú? ¿Cómo estás? ¿Dónde están los demás? Insistió Vergo. Don Quixote do Flamingo no respondió a sus preguntas, solo dijo con una voz casi ronca. Soy yo, Azúcar, ella se ha pasado al enemigo. ¿Qué? Azúcar, ella, la voz de Vergo estaba llena de sorpresa. Antes de que pudiera terminar, la voz de Sake lo interrumpió de nuevo, fría y directa. Vergo, ayúdame a lograr una cosa. De lo contrario, ya conoces la habilidad de Sugar. No necesito decir más sobre las consecuencias. El Den Mushi imitó la expresión seria y sorprendida de Vergo, y el silencio duró varios segundos, como si uno pudiera escuchar la respiración rápida de Vergo y sus pensamientos agitados rápidamente en el otro extremo de la línea. ¿Qué quieres que haga? La voz de Vergo finalmente sonó, reprimiendo la ira y un dejo de pánico imperceptible. La deserción de Sugar y la amenaza de su habilidad se cernían sobre todos los miembros de la familia Don Quixote como una espada afilada. Sake fue directo al grano. Dime el paradero actual y específico del ex marine. Almirante Zephyr, brazo negro. Con su autoridad como comandante de la base Marineford, G5, encontrar esto no debería ser difícil. Hubo un momento de silencio en el otro extremo. Espera. Parecía que Vergo estaba revisando información o recuperándose rápidamente. Pronto, el Den Mushi del otro lado dio una respuesta. Hace unos meses, el Shichibukai, Sir Cocodrilo, fue derrotado por una persona misteriosa. Para cubrir rápidamente la vacante, el gobierno mundial reclutó a Edward Weevil, conocido como Barba Blanca Jr. como el nuevo Shichibukai. Y Zephyr, que era instructor de la Marina, desertó de la Marina y formó los nuevos Marines. Según informes de vigilancia recientes, él y sus Marines Neo, actualmente, opera principalmente en la zona marítima cercana al archipiélago de Kikode, en la primera mitad de Grand Line. Su posición no es del todo definitiva, pero esa zona constituye su base principal. Sake lo entendió. En la historia original, Crocodile fue derrotado y Barba Negra rápidamente tomó su lugar. Pero ahora, la fruta oscura lo había elegido, y Barba Negra todavía estaba en el barco de Barba Blanca, esperando amargamente su destino.
Para estabilizar el sistema de los 7 señores de la Guerra del Mar, el gobierno mundial reclutó a Weevil con anticipación, lo que llevó a Zephyr a desertar de la marina antes de tiempo. Parecía que el viento de las alas de la mariposa ya había creado algunas ondas. Zephyr perdió completamente las esperanzas en los marines, renunció y fundó los Marines Neo porque el gobierno mundial reclutó al asesino que mató a muchos de sus estudiantes y le cortó el brazo derecho, Edward Weevil, para convertirse en un Shichibukai. Planeaba usar rocas explosivas para detonar los 3 puntos finales lagos de magma debajo del Nuevo Mundo, desencadenando una actividad tectónica global que haría que todo el mar entrara en erupción con lava y se tragara por completo a todos los piratas. Bajo su mando se encuentran 2 ejecutivos competentes. Ain, usuario de la fruta Rewind, y Vince, usuario de la fruta Mosi. Últimamente, parecen estar acumulando poder, preparándose para recuperar los peligrosos explosivos conocidos como piedras Dina. Calculó rápidamente en su mente. Un poderoso exalmirante lleno de resentimiento hacia el gobierno mundial y la marina, junto con los usuarios de habilidades especiales bajo su mando, era sin duda una fuerza que valía la pena observar y tal vez incluso utilizar. Entonces, lo primero dijo Sake con voz firme es usar sus canales para mantener una vigilancia estrecha y continua sobre los movimientos de Zephyr y sus marines Neo, incluyendo su ubicación precisa y los cambios en su fuerza militar. Si hay algún cambio, notifíquenmelo de inmediato. Bien, respondió Vergo con voz profunda, luego su tono se volvió enérgico, a cambio, debes liberar a Doff y a los otros ejecutivos. ¿Liberarlo? Preguntó Sake con desdén, como si hubiera oído algo ridículo. Imposible. Son mi importante botín de guerra y moneda de cambio. Hizo una pausa deliberada, dejando que esa sensación de humillación se transmitiera a través del Den Musi. Sin embargo, puedes estar seguro de que, mientras aún tengan valor, los cuidaré bien, al menos, los mantendré con vida. Tú. Vergo estaba claramente enfurecido por esta actitud desdeñosa y vaga promesa, pero luego pensó en la situación de Don Quixote do Flamingo, así como en el depredador Sake y el terriblemente capaz Sugar a su lado. Reprimió a la fuerza su ira y pronunció una frase entre dientes. Recuerda lo que dijiste. Si algo les sucede. Sake colgó directamente el Den Musi. Bulu. El Den Musi volvió a su perezoso estado original, y la celda de la prisión volvió a caer en un silencio sepulcral, dejando solo la respiración pesada de Doflamingo y las miradas desesperadas de los otros ejecutivos. Hay un poco de gente aquí, dijo Sake con indiferencia, como si afirmara un hecho objetivo, pero al instante hizo que los corazones de todos los prisioneros saltaran a sus gargantas. Doflamingo forcejeó con fuerza, las cadenas de piedra marina resonaron con fuerza mientras rugía. Sake. ¿Qué quieres hacerle a mi querida familiar? Si tienes agallas, ven a por mí. Déjalos ir. Sake finalmente lo miró, con una mirada tranquila y sin lágrimas, pero con una indiferencia que palpitaba el corazón. Doflamingo, deja de actuar en un momento como este. Además, un perdedor debe tener la conciencia de un perdedor. Tu valor es diferente al de ellos. Luego hizo un leve gesto con la cabeza hacia Robin y Perona, que estaban detrás de él. Cienfleur. Embrague. Robin cruzó las manos frente al pecho y gritó en voz baja. En un instante, innumerables brazos, como flores florecientes de la muerte, emergieron repentinamente en varias celdas excepto en las de los expertos en Aki, agarrando con precisión y fuerza sus gargantas y extremidades clave, sujetándolos firmemente contra las paredes o el piso. El poder de la piedra del mar los dejó débiles y flácidos, dejándolos incapaces de luchar. ¡Puaj! Déjame ir. Tofi. Sálvame. Justo cuando los gritos de auxilio y las maldiciones airadas comenzaron a sonar, las fantasmas de negatividad de Perona actuaron como pesadillas intangibles, atravesando los barrotes y tejiendo entre los cuerpos de estos ejecutivos sometidos. Un pedazo de basura como yo debería convertirse en un juguete y desaparecer, la vida no tiene sentido, la muerte es mejor que vivir. Lo siento, Tofi, soy tan inútil. Las emociones negativas extremas eran como agua helada vertida sobre sus cabezas, aplastando al instante sus defensas mentales. Las maldiciones furiosas se convirtieron en autoculpa y lloriqueos. Su fuerza de lucha disminuyó, y sus ojos se tornaron vacíos y desesperados, como si hubieran perdido toda la voluntad de vivir. Solo entonces Sake tomó lentamente la bolsa de Robin y abrió personalmente las puertas de aquellas celdas de la prisión.
No actuó inmediatamente, sino que entró primero y se quedó frente a Trébol, cuyos ojos estaban vacíos mientras estaba inmovilizado contra la pared por innumerables brazos. Munch Munch Fruit, realmente repugnante. Solo puedo dársela como recompensa a mis subordinados, dijo Sake, como si evaluara un objeto. Inmediatamente, la oscuridad surgió de su palma como tentáculos vivientes, enroscándose lentamente alrededor del cuerpo viscoso de Trébol. No, Toffee. En su estado de extrema negatividad, la conciencia restante de Trébol emitió un débil gemido. La oscuridad comenzó a engullirlo. Aquel cuerpo de moco se derritió como la nieve al encontrarse con un sol feroz y fue absorbido por la oscuridad. El proceso no fue rápido, sino que transmitía una sensación de cruel ritualismo. Doflamingo emitió un rugido bestial en la celda contigua, golpeándose frenéticamente contra los barrotes. Los grilletes de piedra marina y los barrotes chocaron con un sonido penetrante, pero no pudieron detenerlo. Luego fueron Búfalo, Fruta Spin, Gladius, Fruta Pop Pop, y Jora, Fruta Arar. Sake se movía como un frío recolector, pasando junto a ellos uno a uno. La oscuridad actuaba como el bisturí más preciso, arrebatando la vida mientras guiaba ese invisible poder diabólico. Cada reclamo era acompañado por los rugidos de Doflamingo y los otros subordinados, cada uno más desesperado y enojado que el anterior, o el silencio de ojos fuertemente cerrados y dientes apretados. Cuando la oscuridad se tragó por completo a la última ejecutiva, Jora, su capacidad de convertir a las personas en arte desapareció en el vacío sin fin junto con ella. Cuando la oscuridad retrocedió hacia el cuerpo de Sake como una marea baja, solo los expertos en Aki entre los subordinados de Doflamingo permanecieron, reservados para que Sake y sus hombres entrenaran con ellos. Sin embargo, en la bolsa de tela que sostenía, 3 frutas del diablo con formas únicas yacían silenciosamente. La fruta Munch Munch, la fruta Spin y la fruta Arar. Su expresión no mostraba fluctuación, como si simplemente fuera un cazador que había completado una cosecha de abundante. Lao Ge, el anciano, seguía con los ojos cerrados, temblando levemente. Como experto en artes marciales, sus sentimientos en ese momento eran una mezcla de dolor por sus compañeros caídos y un ligero alivio por haber sobrevivido, junto con un profundo escalofrío ante los métodos despiadados de Sake. Sake no le dedicó ni una mirada al enloquecido y gritón Doflamingo. Cargando las frutas del diablo recién cosechadas y acompañadas por Robin, Perona y Sugar, quien mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirar el destino final de sus antiguos compañeros, salió tranquilamente de la prisión. La pesada puerta de metal se cerró lentamente detrás de él, encerrando el odio infinito de Doflamingo y sus desgarradores y continuos rugidos de furia firmemente dentro de esa oscuridad donde solo quedaban la desesperación y el vacío. El omnisciente se bañaba en la luz del sol del nuevo mundo, mientras la brisa del mar transportaba un aroma salado y húmedo a través de la cubierta. Había pasado un día desde la prueba de lealtad de ayer, pero una sensación invisible de opresión aún se cernía sobre algunos de los miembros de la tripulación. Trabajaron más duro, pero sus conversaciones estaban inevitablemente teñidas de cautela. Sus ojos estaban llenos de asombro, e incluso de un atisbo de miedo indescriptible, hacia el cada vez más majestuoso capitán. Sake asimiló todo esto. Por la mañana, se reunió a toda la tripulación en la cubierta principal una vez más. Cuando apareció, el aura poderosa que se había formado sin liberación intencional provocó que la cubierta originalmente ruidosa quedara instantáneamente en silencio. Lo de ayer ya es cosa del pasado, dijo Sake, yendo directo al grano. Su voz, firme pero penetrante, llegó a los oídos de todos con claridad. Eliminar los factores inestables fortalece al omnisciente y permite que nuestro viaje prosiga. Quienes aún puedan permanecer aquí son compañeros reconocidos por mí, Sake. Su mirada recorrió lentamente a la multitud. Al ver que muchos se relajaban un poco, continuó. Para celebrar el renacimiento de nuestro equipo y motivarlos a seguir fortaleciéndose, he decidido organizar hoy un torneo competitivo interno. ¿Una competición? ¿Un torneo competitivo? Una serie de exclamaciones y susurros reprimidos se elevaron entre la multitud, y la atmósfera tensa comenzó a ser reemplazada por curiosidad y un toque de anticipación. Sake no los permanezcan en vilo. Alzando la mano derecha, 7 frutas del diablo de diversas formas, claramente objetos fuera de lo común, flotaron en el aire en medio de una oleada de energía oscura, atrayendo al instante la de todos. Miren con atención. La voz de Sake transmitía una fuerza inspiradora. Estos son los premios del torneo.
la fruta buey buey. Modelo bisonte, la fruta munch munch, la fruta jikiru jikiru, la fruta gira gira, la fruta lagarto lagarto, la fruta aguja aguja y la fruta jabalí. 7 poderes. Los ganadores podrán elegir uno y acceder al mundo de los fuertes. ¡Guau! La cubierta se estalló al instante. La tristeza de ayer se disipó por completo con esta enorme sorpresa. Frutas del diablo. Eran los tesoros secretos del mar que podían transformar a una persona. El capitán fue tan generoso que los ofreció como recompensa. Esto significaba que, si trabajaban duro y demostraban su valía y lealtad, tendrían la oportunidad de obtener el poder que anhelaban. Mirando el fuego ardiente y el renovado espíritu de lucha en los ojos de sus subordinados, Sake se inclinaba levemente. Luego sacó la fruta arar con sus patrones abstractos y distorsionados y dirigió su mirada hacia la chica del sombrero naranja que siempre permanecía en silencio en la esquina. Marianne. La señorita Goldenweck, o Marianne, levantó sus ojos tranquilos, luciendo algo sorprendida. Tu trampa de color es un talento único. Sake le entregó la fruta arar. Esta fruta puede convertir las cosas que tocas en obras de arte. Su característica de cambio podría producir una resonancia maravillosa con tu habilidad de sugestión. Pruébala. Marianne tomó la fruta en silencio. Sin decir mucho, simplemente le dio pequeños mordiscos, con su rostro aún con esa expresión de otro mundo. Después de terminar, sacó su paleta y su pincel, caminó hacia una estaca de entrenamiento y rápidamente dibujó algunas pinceladas con un pincel mojado en Betrayal Black antes de extender la mano para tocarlo. Arte. Escultura de rejillas. Una extraña onda brillante, y la sólida estaca de madera se retorció y deformó al instante. Los colores parecieron cobrar vida propia, impregnándola. En un abrir y cerrar de ojos, la estaca desapareció, reemplazada por una escultura de piedra oscura envuelta en cadenas negras y llena de una sensación de lucha, completamente reducida a una obra de arte estática. Esta espeluznante y poderosa demostración de habilidad produjo un coro de exclamaciones atónitas a su alrededor, avivando aún más el deseo de la multitud por la competición. La competencia pronto se desarrolló en múltiples lugares organizados eficientemente por Barry y los demás. Puños y pies cruzados en los anillos de combate mientras los gritos de aliento eran interminables. En proyectos de colaboración en equipo, los miembros cooperaban con un entendimiento tácito. En áreas de competencia de habilidades profesionales, talentos en navegación, medicina, mantenimiento y más mostrados sus fortalezas. Sake se sentó en lo alto del asiento principal, mirando los partidos con calma sin interferir mucho. A lo largo de todo el proceso se entremezclaron sonidos de alegría, asombro, arrepentimiento y aliento. El distanciamiento y el miedo del ayer se fueron disolviendo poco a poco en esta competición llena de sudor y pasión. Los ganadores estaban muy contentos, eligiendo con entusiasmo y familiarizándose con sus habilidades recién adquiridas. Aunque los perdedores sintieron algo de arrepentimiento, estaban genuinamente convencidos, se dieron palmaditas en los hombros y prometieron pelear nuevamente la próxima vez. El ambiente del equipo se volvió más armonioso y positivo que nunca. Después de finalizar el último evento, los premios fueron reclamados por sus dueños y la multitud se dispersó gradualmente entre emoción y discusión. Nami caminó hacia el lado de Sake con una sonrisa relajada en su rostro. Esto es genial. El ánimo de todos está alto y se siente como si estuviéramos aún más unidos que antes. Sake, ¿a dónde vamos ahora? Sake miró hacia el lejano horizonte donde el azul celeste y el azul profundo se entrelazaban y pronunció algunas palabras. Isla Alchemy. ¿Isla Alchemy? Nami buscó rápidamente en su mente, pero no encontró nada. Negó con la cabeza, confundida. Nunca he oído hablar de ella, y no está marcado en las cartas náuticas. ¿Qué clase de lugar es? Una isla que ha desaparecido del Nuevo Mundo durante casi 200 años, explicó Sake con tono tranquilo pero seguro. Según registros antiguos dispersos, no se hundió. Más bien, fue tragada entera por un rape gigante llamado Bombori. Tragada por un pez. Los ojos de Nami se abrieron de par en par, sorprendida, y su voz se elevó una octava. ¿Una isla? ¿Tragada por un pez? ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos encontramos? ¿Se supone que debemos encontrar un pez traga islas específico en el vasto océano? Precisamente porque es casi imposible, ha permanecido oculto hasta ahora, dijo Sake. Luego le ordenó a Khalifa, que estaba allí presente. Ve y trae a Shaki.
Pronto, Shaki, aún con esposas de piedra marina en las muñecas, fue llevado a la cabina del capitán. Su rostro estaba ligeramente pálido, pero su mirada se mantuvo firme. Usa la red de inteligencia que manejabas, dio la orden directamente Sake. Objetivo. Isla Alchemy, la isla que desapareció periódicamente hace 200 años. Quiero saber sus direcciones. Shaki frunció levemente el ceño y reflexionó un momento. Alquimia, he oído vagamente este antiguo nombre. Se dice que desapareció de los mapas hace 200 años por razones misteriosas. Investigar secretos de este nivel lleva tiempo, y podría no haber coordenadas exactas. No importa, dijo Sake sin sorpresa. El polvo de la historia siempre deja rastros. Recopila toda la información relevante que puedas encontrar, especialmente los registros sobre su última ubicación conocida. Miró a Nami. Nami, tú dirigirás la navegación desde aquí. Basándote en las pistas de la literatura histórica que Shaki proporciona más tarde, junto con tu conocimiento de las corrientes oceánicas y los patrones climáticos, deduce la zona de búsqueda más probable. El omnisciente está en tus manos. Nami respiró hondo. Aunque sentía que la tarea era extremadamente difícil, la confianza de Sake y el propio desafío también despertaron su espíritu competitivo. Ella se mostró vigorosamente. Entendido. Combinaré todas las pistas y encontraré esa isla. Muy bien. La mirada de Sake los recorrió a ambos. Vayan, elabora un plan preliminar lo antes posible. Con la orden dada, el omnisciente ajustó su rumbo bajo el mando de Nami, surfeando sobre el viento y las olas hacia esa misteriosa zona marítima deducida de antiguos registros donde podría estar escondida la isla perdida. Mientras el omnisciente navegaba hacia la isla perdida hace 200 años, el mundo exterior se puso patas arriba debido a dos potentes bombas lanzadas en sucesión. La información viajaba mucho más rápido que cualquier barco. Morgans, presidente del World Economic Journal, conocido como Big News, se encontró inmerso en un frenesí sin precedentes. Rápido. Rápido. Imprime más. Mueve todas las ramas. Morgans batió las alas en su nido, tan emocionado que casi alzó el vuelo. Ni siquiera le importó que sus plumas estuvieran manchadas de tinta blanca. Titulares. Tengo los titulares para el próximo mes. Esta es una gran noticia que puede sacudir el mundo. Ante él se extendían las pruebas recién terminadas de una edición especial extra grande, con el olor a tinta impregnando el aire. La portada estaba ocupada por un impactante titular. 10 años de usurpación. Shichibuka y las mentiras de Doflamingo sobre Dressrosa quedan completamente expuestas. Inmediatamente debajo había otro titular igualmente impactante. El fin de las mentiras. Un misterioso poder destruye a la familia Don Quixote. Un segundo Shichibuka ya ha caído. El primer informe detalló cómo Doflamingo usó la habilidad Obi-Obi no Mi de Sugar para estigmatizar a la familia real Riku y convertir a una gran cantidad de disidentes en juguetes, borrándolos de la memoria del mundo para construir un falso país del amor, la pasión y los juguetes. El informe incluyó fotografías de la familia real Riku de pie frente al palacio de Arabasta una vez más, junto con testimonios de innumerables víctimas que habían regresado a su forma humana y lloraban mientras abrazaban a sus familias. Esto no fue nada menos que una bofetada pública al sistema de los 7 señores de la Guerra del Mar reconocidos por el gobierno mundial. El segundo informe llevó la tormenta a su clímax. Afirmaba que Doflamingo y todos sus ejecutivos habían sido derrotados por una misteriosa persona desconocida. También presentaba imágenes borrosas del aterrador bombardeo de origen desconocido que había borrado a Grimby del mapa. Basado en las descripciones de los testigos de Dressrosa, el informe esbozaba aproximadamente un retrato borroso de Sake, aunque su rostro era irreconocible, y mencionaba esa enorme arca voladora de color gris plateado. Solo el rey Riku y Kiros, de la familia real, conocían la verdad, pero no pudieron desenmascarar a Sake y su grupo. Por un lado, eran los benefactores que salvaron a su país. Por otro, sus hijas seguían en el equipo de Sake y no podían ponerlas en peligro. Cuando Sake y los demás capturaron a Momonosuke, los civiles de los alrededores ya habían huido hacía mucho tiempo bajo la jaula de pájaros de Doflamingo. El informe concluye planteando una pregunta que enloqueció al mundo entero. Sir Crocodile había sido derrotado previamente por una persona desconocida, y su estado era desconocido. Ahora bien, ¿quién era exactamente este supernovato que surgió repentinamente y derrocó a Doflamingo? ¿Quién sería su próximo objetivo? No sabían que otro Shichibukai, Gekko Moria, también había perecido.
Los periódicos se esparcieron por todo el mundo como copos de nieve gracias a innumerables periódicos. Desde el próspero Bater 7 hasta el pueblo más remoto de East Blue, desde el cuartel general de la Marina en Marineford hasta cada rincón del Nuevo Mundo, todos se apresuraron a leerlos y comentarlos. Cada palabra era como un martillo pesado que golpeaba el corazón de la gente. Dios mío. Doflamingo en realidad se convirtió en un país en su caja de juguetes durante 10 años. Los Shichibukai, piratas legales reconocidos por el gobierno mundial, realmente hicieron tal cosa. ¿Quién es esta persona misteriosa? Nunca había oído hablar de alguien así. Después de Crocodile, este es el segundo Shichibukai en ser derrotado de frente. ¿Está a punto de romperse el equilibrio del mar? ¿Podría ser un nuevo emperador? Pánico, shock, excitación, curiosidad, diversas emociones se extendieron por el mundo como una plaga. Las tabernas estaban llenas de ruido mientras la gente agitaba periódicos y discutía acaloradamente. En los puertos, los marineros y los comerciantes miraban el mar con preocupación, como si la superficie tranquila escondiera más incógnitas y peligros. Nuevo Mundo, país de Wano, Onigashima. Joker. Doflamingo, ese inútil. Un rugido que parecía provenir de un antiguo coloso sacudió todo Onigashima. La aterradora presión hizo temblar a los gifters que vivían alrededor del castillo, e incluso algunos de los Eagliners palidecieron. El gobernador general de los piratas bestias, conocido como la criatura más fuerte del mundo, Kaido, agarraba con fuerza un periódico arrugado y deformado. Las venas se le hinchaban en la frente y sus ojos estaban llenos de violentas venas inyectadas en sangre. Tiró al suelo una enorme calabaza de sake que tenía a su lado, salpicando vino y fragmentos por todas partes. Lo derrotaron. Y lo capturaron. ¿Y qué hay de mi fábrica de Smile? ¿Y qué hay de mi ejército de gifters? Kaido jadeaba con fuerza, como un toro enfurecido. Ese cabrón, ¿de qué grieta de la roca saltó? ¿Cómo se atreve a cortarme el suministro? Agarró otra calabaza de sake e inclinó la cabeza hacia atrás para beber profundamente, mientras el licor turbio fluía por su barba y su pecho. Encuéntrenlo. Kaido lanzó un rugido atronador a sus subordinados, quienes permanecían tan silenciosos como cigarras en invierno. Movilicen todas nuestras fuerzas y encuentren a esa persona misteriosa. Quiero aplastar sus huesos uno a uno y hundir su barco en lo más profundo del océano. Váyanse ya. Sí. Señor Kaido. Reina la plaga y el rey de la conflagración se inclinaron simultáneamente, con expresión seria. Sabían que la interrupción del suministro de fruta Smile sería un golpe fatal para los planos de expansión de los piratas de las bestias. Nuevo Mundo, Totolan, Isla Cake. Ma. Dentro de la sala del trono de Wole Cake Chateau, se escuchó la risa única y palpitante de Big Mom Charlotte Limblin. Su enorme cuerpo se hundía en el suave trono. Sosteniendo el World Economic Journal, sus enormes ojos escudriñaban los titulares, brillando con una luz inescrutable. Doflamingo, es mocoso que le gusta manipular los hilos tras bambalinas, ¿de verdad perdió así como así? ¡Qué inesperado! Se lamió los labios rojos, con un dejo de alegría por el mal ajeno. Pero más que eso, era el interés por descubrir nuevas presas. Sin embargo, este tipo que puede derrotar a Doflamingo de frente parece un novato con mucho potencial. Ella volvió su mirada hacia su hijo mayor, Charlotte Peróspero, que estaba parado abajo. Pero, usa inmediatamente todas nuestras redes de inteligencia para investigar. Descubre todo sobre esta misteriosa persona. Sus habilidades, su tripulación, sus ambiciones, quiero saberlo todo. Pero Lin. Peróspero lamió su bastón de caramelo con su larga lengua y respondió respetuosamente. Entendido, mamá. Si tiene suficiente valor. Exactamente. Big Mom lo interrumpió, con una sonrisa casi codiciosa apareciendo en su rostro. A ver si le interesa un matrimonio político con nuestros piratas de Big Mom. Si está dispuesto a unirse a Totolan, lo que puede aportar podría ser mucho más interesante que ese tal Doflamingo, que solo sabe esconderse en las sombras. Mamá. Sake permaneció de pie tranquilamente en la cubierta de proa del omnisciente, aparentemente ajeno a las enormes olas y a las innumerables miradas concentradas del mundo detrás de él. El Nuevo Mundo, Moby Dick. El enorme barco ballenero blanco, el Moby Dick, estaba anclado tranquilamente en un mar relativamente tranquilo.
El hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca Edward Neugate, sostenía un cuenco de sake más grande que su propia cabeza mientras miraba el periódico que sus hijos le habían entregado. Gurararara, gurararara, su risa atrevida y resonante resonó por la cubierta, haciendo temblar el aire. Ha aparecido otro recién llegado increíble. Derrotar a ese mocoso sombrío de Doflamingo, eso sí que es una hazaña satisfactoria. Dejó el cuenco de sake, inclinando ligeramente su corpulenta figura hacia adelante mientras observaba con admiración el retrato borroso de Sake en el periódico. Dos de los Shichibukai han tropezado. Este chico, es interesante. Este mar nunca deja que uno se aburra. Pero entonces, sus cejas pobladas se fruncieron levemente y su tono se tornó un poco más serio. Sin embargo, con dos de los Shichibukai desaparecidos, esos poderosos personajes de Marineford y del gobierno mundial no podrán salvar las apariencias. Definitivamente no se quedarán de brazos cruzados. Miró al comandante de la primera división, Fénix Marco. Marco, dile a todos los capitanes y a las flotas afiliadas que se mantengan alerta y aumenten la vigilancia últimamente. Los vientos del mundo podrían estar cambiando. La mirada perezosa de Marco también se agudizó y ascendió. Entendido, papá. El equilibrio se está rompiendo. Me temo que las cosas no serán muy pacíficas de ahora en adelante. El nuevo mundo, la orilla de una cierta isla primavera, la Fuerza Roja. Cabello rojo Shanks se encontraba solo en la proa del barco, con la brisa marina soplando entre su característico cabello negro y corto y la amplia capa que llevaba a la espalda. Sostenía el periódico que acababan de entregar, su mirada profunda escudriñando cada palabra con una expresión serena que no delataba emoción alguna. Después de un largo rato, le entregó el periódico al vicecapitán, Ben Beckman. «Beckman, ¿qué opinas?», preguntó Shanks con voz tranquila. Beckman tomó el periódico, lo hojeó rápidamente, subió un cigarrillo, dio una calada profunda y luego dijo lentamente: «Todos conocemos la fuerza de Doflamingo. Aunque la forma de actuar de Doflamingo es despreciable, su fuerza no puede subestimarse. Independientemente de cómo fue derrotado, esta misteriosa persona no es en absoluto común». Exhaló una serie de anillos de humo, con la mirada penetrante. «O posee una fuerza aterradora que aún desconocemos, o ha reunido a un grupo de compañeros excepcionalmente poderosos bajo su mando. Incluso podrían ser ambas cosas». Levantándose con una postura tan poderosa en este momento y sacudiendo directa y consecutivamente a los 7 señores de la Guerra del Mar, la piedra angular en la que se basa el gobierno mundial para mantener el equilibrio, Shanks, la inclinación de la balanza se está acelerando. Shanks movió en silencio y levantó la mano derecha, presionándola suavemente contra las 3 famosas cicatrices de su ojo izquierdo. Su mirada se dirige al horizonte lejano y abrazado, como si pudiera atravesar las barreras del espacio y ver aquella arca gris plateada navegando hacia lo desconocido. «Se acerca una tormenta», murmuró. Luego le ordenó a Beckman: «Notifique a todos nuestros socios para fortalecer el contacto con nuestras fuerzas afiliadas y otras flotas amigas. Vigile de cerca a los marines, a los otros 4 emperadores y griega. Cada movimiento que haga este saque. El cinturón de la calma, lirio del Amazonas, lirio del Amazonas». La emperatriz del país de Cuina, una de los 7 señores de la Guerra del Mar, la emperatriz Boancock, se reclinaba perezosamente en un lujoso trono. Sus 2 hermanas, Sandersonia y Marigold, leían las últimas noticias del periódico. «Hermana mayor, otro Shichibukai ya ha sido derrotado», leyó Sandersonia con un dejo de incredulidad en su voz. «¿Ah, sí?». Hancock alzó ligeramente los párpados. Una leve ondulación recorrió su rostro exquisito, pero al instante fue reemplazada por arrogancia y desdén. Ese hombre, Doflamingo, apoyándose en su estatus de Shichibukai y en su escasa fuerza, actuó con premeditación, fue siniestro y astuto. Ese final es culpa suya. Ella sintió poca simpatía por la difícil situación de su compañero Shichibukai, incluso sintió vagamente que él recibió lo que se merecía. Sin embargo, cuando escuchó que quien derrotó a Doflamingo era un extraño, sus delgadas cejas se fruncieron casi imperceptiblemente. La caída de 2 Shichibukai consecutivas provocó en ella una profunda preocupación. El propio sistema de los Shichibukai se estaba volviendo precario debido a estos incidentes. ¿Cómo respondería el gobierno mundial? ¿Fortalecería el sistema o lo aboliría? ¿Afectaría esto la protección y el estatus independiente de los que Amazon Lily dependía para sobrevivir?
Estos pensamientos pasaron por su mente, pero rápidamente recuperaron su mirada de menosprecio hacia todos los seres vivos. Después de todo, pasar a lo que pasara, Boankot creía firmemente que podía con ello. Isla Kuraigana, el antiguo castillo de Sir Sherry. Aukeye Draculemiauk, el mejor espadachín del mundo, estaba sentado solo en el vasto salón del antiguo castillo. Acababa de terminar su práctica diaria de esgrima, con una copa de vino tinto intenso en la mano. Un periódico estaba colocado con naturalidad sobre la antigua mesa de madera a su lado. Su mirada recorrió el impactante titular, y una tenue luz, llamada interés, brilló en sus penetrantes ojos dorados, como de halcón. Levantó su copa de vino, la hizo girar suavemente y observó cómo el intenso líquido rojo cubría las paredes del vaso. Una figura recién surgida, repitió el nombre en voz baja, con una voz profunda y magnética. Poder derrotar a Doflamingo de frente, su fuerza, seguro que no será tan aburrido. Como el hombre que se encontraba en la cima de la esgrima, anhelaba enfrentarse a oponentes verdaderamente poderosos. Este recién llegado que había surgido de repente y agitado la situación podría, en el futuro, traerle una batalla largamente esperada digna de dibujar el Yoru en su espalda. Marineford, Marineford. En el almirante de la flota en la oficina de Sengoku, la atmósfera era tan densa que casi goteaba agua. El mismo ejemplar del World Economic Times estaba extendido sobre el escritorio. El rostro de Sengoku estaba pálido, con los puños apretados y los nudillos blancos por la fuerza. A su lado estaba Garp, masticando galletas de arroz, junto con los almirantes Akainu Sakazuki, Aokiji-Kuzan y Kizaru Borsalino, con rostro serio. Otro más, en tan poco tiempo, un segundo Shichibuka ya ha sido derrotado. La voz de Sengoku reprimió su ira. El incidente del cocodrilo aún no se ha resuelto del todo, y el gobierno mundial acaba de reclutar a Barba Blanca Jr. para cubrir la vacante. Y ahora, Doflamingo, ¿dónde está la dignidad de nuestros marines y del gobierno mundial? La credibilidad del sistema Shichibukai se desploma. HMPH. Akainu Sakazuki resopló con frialdad, con los ojos llenos de un asco manifiesto y una intención asesina. Ya lo he dicho. Confiar en estos piratas para mantener el equilibrio es simplemente jugar con fuego. Doflamingo se lo buscó. Su muerte no es ninguna pérdida. Pero este nuevo individuo, que se atreve a desafiar abiertamente el orden establecido por el gobierno mundial, también debe ser completamente erradicado en nombre de la justicia absoluta. Aokiji-Kuzan se recostó perezosamente en el respaldo de su silla, pero su mirada estaba muy alerta. El quid de la cuestión es, ¿cómo lo hizo esta persona? No solo derrotó a Doflamingo, sino que también parece haber obtenido el control del usuario de la Obi-Obi no Mi, que puede borrar existencias. Aokiji preguntó. ¿Cuál es exactamente su objetivo? ¿Es simplemente reemplazar a Doflamingo o tiene un plan más ambicioso? Kizaru Borsalino curvó su labio y dijo en su tono característico, «¿Qué miedo tilde otro novato increíble ha aparecido para poder derrotar a Doflamingo? Tanta fuerza, parece que el nuevo mundo va a estar inquieto otra vez almirante de flota, ¿no deberíamos tomar algunas medidas necesarias?» Sengoku respiró hondo, obligándose a calmarse. Convoquen de inmediata una reunión de emergencia de alto nivel. Evalúen el impacto de este asunto en la situación mundial y formulen una estrategia de respuesta. Al mismo tiempo, envíen más personal de inteligencia a Dressrosa. Debemos averiguarlo todo sobre este hombre. Además, aumenta la recompensa por él. Debemos informar al mundo de las consecuencias de provocar la autoridad del gobierno mundial. En el inframundo estaban surgiendo corrientes subterráneas. La caída de Doflamingo significó no solo la desaparición de un Joker sino también el colapso de un centro clave que mantenía una vasta cadena de industria negra de armas subterráneas, frutas del diablo y tráfico de personas. Los diversos emperadores del inframundo, los traficantes de armas, el rey tiburón, el rey del transporte, el rey del almacén Tezor, comenzaron a movilizarse. Por un lado, ansiaban repartir el vacío de poder y los intereses dejados por Doflamingo, y por otro, vigilaban de cerca a Sake, esta misteriosa potencia emergente que podría redefinir las reglas. El mundo entero, desde los 4 emperadores piratas, Marineford y el gobierno mundial en la superficie, hasta las diversas fuerzas en las sombras, todos tenían la mirada, intencionalmente o no, vuelta hacia ese vasto y peligroso mar del Nuevo Mundo. Intentando atravesar la niebla, buscaron rastros del hombre que era la peligrosa figura recién aparecida y su nave voladora.
En ese momento, el centro indiscutible Ata Tormenta, el instigador que provocó todo este caos, Golundi Sakai, estaba de pie tranquilamente en la cubierta de proa del Omnisciente, aparentemente ajeno a las imponentes olas del mundo detrás de él y las innumerables miradas centradas en él. La superficie del mar, bajo el sol abrasador, brillaba con una luz blanca penetrante. El enorme casco plateado del Omnisciente flotaba a baja altitud, manteniendo la parte inferior del barco a una distancia precisa de las olas. Sake se encontraba al borde del puente, con su capa negra inmóvil bajo la brisa marina. Su mirada recorría la inmensidad del mar, y todo su cuerpo exudaba un aura que hacía que la gente temiera acercarse fácilmente. Nami preguntó con curiosidad. Sake, ya hemos llegado a esta zona de la isla Alchemy. ¿Cuál es nuestro objetivo? Buscamos a una niña, dijo Sake. Parece tener unos 6 años, es rubia. Debería haber una lagartija del tamaño de un humano con ella. Violet dio un paso al frente al oír esto. Entendido, capitán. Hizo un gesto único con ambas manos y su habilidad se activó. Una luz rosa de investigación brilló en sus ojos. Investigaré según estas características. Pasaron 4 días. Nami ajustó el rumbo y no pudo evitar decir. Llevamos 4 días navegando por este mar. ¿Qué demonios estamos buscando? ¿Hay algo especial en esa niña que mencionaste? Las comisuras de la boca de Sake se curvaron ligeramente. Estamos buscando una leyenda viviente. Una leyenda sobre el oro puro. ¿Oro puro? Nami parpadeó. ¿Qué es eso? Un metal especial legendario, dijo Sake con voz firme y potente. Irradia una luz eterna y, lo más importante, puede retrasar considerablemente el envejecimiento de los seres vivos. ¿Retrasar el envejecimiento? Preguntó Nami, subiendo la voz inconscientemente. ¿En serio? La mano de Robin que sostenía la taza de té se detuvo, Califa se subió las lentes mientras la mirada detrás de las lentes se volvía aguda y Mekita se cubrió la boca con sorpresa. ¿Te refieres a la eterna juventud? La respiración de Nami se volvió notablemente acelerada. Más o menos, afirmó Sake. Hace unos 200 años, un científico de la isla Alchemy llamado Miskina Acier y su esposa lograron crear oro puro para curar a su hija Olga, quien padecía una enfermedad terminal. Pero su éxito trajo consigo el desastre. Un pez rape gigante llamado Lord Linterna fue atraído por la luz del oro puro y se tragó toda la isla. ¿Un pez se tragó toda la isla? Repitió Nikita con incredulidad. Es una exageración. Violet mantuvo su gesto especial, con la mirada fija en el mar. Una luz tenue titiló ligeramente en la punta de sus dedos, indicando que su habilidad estaba funcionando a pleno rendimiento. Sí, continuó explicando Sake, recorriendo de vez en cuando con la mirada a Violet para confirmar el progreso de la búsqueda. Ese padre y esa hija fueron tragados por el vientre del pez junto con toda la isla. Pero gracias a la protección del oro puro, han vivido en el vientre del pez durante casi 200 años. ¿Una niña de 6 años, viviendo 200 años? Murmuró Nami para sí misma. ¡Qué mágico! Sus ojos brillaban con el deseo de eterna juventud. Sake dijo con calma. Así es, y debería ser en este momento que ella escapó del estómago de Lord Lantern. Violet soltó de repente un suave objetivo confirmado. En el mar a las 10. Informó de inmediato. Es una niña rubia montada en un lagarto enorme, que encaja a la perfección con la descripción del capitán. Adelante a toda velocidad, ordenó Sake. El arca giró de inmediato y se acercó al objetivo con paso firme y rápido. El lagarto percibió claramente el peligro y aceleró la marcha. La niña a su lomo miró hacia atrás aterrorizada. Nami levantó la mano y un preciso rayo cayó en el mar no muy lejos del lagarto, explotando en un rocío de agua blanca. El lagarto, asustado, se detuvo de golpe. La niña que estaba en su lomo, Olga, se aferró con fuerza a sus escalas. Su carita palideció de miedo. El omnisciente descendió lentamente sobre el mar, envolviendo con su sombra por completo a la niña. La pasarela se encontraba justo frente a ella. Ante esta absoluta brecha de poder y el mar ineludible, Olga no tuvo más opción que subir por la pasarela temblando. Olga, que había subido al barco, temblaba mientras veía cómo este grupo de personas extrañas y poderosas se acercaba paso a paso. Sake se acercó a ella y la miró. Tú debes ser Miskina Olga, ¿verdad? La niña se acerca aterrorizada, apretando sus pequeñas manos inconscientemente. El oro puro que tu padre hizo está contigo, ¿verdad? El tono de Sake era tranquilo pero firme.
Dámelo, ¿de acuerdo? De repente, Olga se cubrió el dedo, donde lucía un anillo aparentemente común. No. Esto es lo único que papá me dejó. La mirada de Sake se hizo más profunda. Te ha protegido durante 200 años. Pero ahora es el momento de que me pertenezca. Olga retrocedió y el lagarto Sichi emitió un sonido amenazador. Pero ante el enorme tamaño del omnisciente y el miembro de la tripulación con aspecto de tigre que los rodeaba, esta resistencia parecía insignificante. ¿Sabes el valor del oro puro? Sake se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de Olga. No se trata solo de la vida eterna. Se trata de poder. En tus manos, solo traerá desastre.